Cineguía. Estamos desde Cineguía, ¿cómo están? Para Yachayhuasi, ¿cuáles son sus palabras? Cineguía, ¿por qué están apoyando Juntos por el Perú en Cineguía? Por el bien del país, por el bien, por la maldad de la fe y corrupción. Corrupción nunca más la corrupción en el Perú. ¿Usted qué piensa de la Constitución del 93? No queremos nada. No la queremos la Constitución. ¿Necesita ser cambiada, reformada la Constitución del 93? Sí, necesitamos cambiar toda la Constitución a favor de los peruanos que sí, ¿no? Queremos salir adelante, no por los corruptos que están en el poder ahorita. Gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿Y qué opinan sobre la persecución al presidente Pedro Castillo, a otros luchadores? Que es una injusticia lo que está haciendo Fuerza Popular, está todos los poderes del Estado y no debe ser así. Queremos un cambio total por una asamblea constituyente. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Ese es el sentimiento desde Cineguía, la base central. Hacen presente hoy y estamos acá, la familia yachayhuasera, cubriendo toda esta festividad, este cierre de campaña. Estamos acá tratando de cubrir y llegar a todos los puntos. Estamos viendo que están llegando más delegaciones. Así que hermano, hermana, compartan la transmisión, denle like y por supuesto pueden enviar su cariño al número que figura en la descripción. Tenemos la presencia masiva de nuestros hermanos que han llegado desde diversos puntos de esta ciudad capital, asimismo de Los Conos y por supuesto también de Lima Cercado. Vemos que cada vez viene llegando más gente, el que menos con su polo de JP, sus globos y bueno, sus banderolas, banderas, para hacer conocer su opinión, por qué van a apoyar a esta propuesta de JP, Juntos por el Perú, cuyo candidato presidencial es el señor Roberto Sánchez Palomino. Estamos aquí desde Campo de Marte, Avenida de la Peruanidad. Hermanos y hermanas, compartan la transmisión. Estamos en vivo y en directo desde Yachayhuasi, Prensa Alternativa. Somos pueblo haciendo prensa y conjuntamente con nuestros hermanos de diferentes conos
de la transformación. Desde el mar de Grau hasta el Ande profundo, la selva amazónica grita ante el mundo. Basta de promesas que nunca se cumplen. Hoy el pueblo unido, la historia retumba. Con la fuerza noble del que siembra el pan, con la fe del joven que quiere estudiar, se levanta el grito de cada rincón. El cambio verdadero ya comenzó. JP, JP. La esperanza encendida junto a Pedro Castillo, la patria redimida. No más indiferencia, no más corrupción. Llegó la hora, hermano, de la refundación. Roberto Sánchez, Roberto Sánchez. Es el cambio que el Perú necesita, con honradez, trabajo y lealtad, por nuestros hijos, por la libertad. Roberto Sánchez, Roberto Sánchez, contigo el nuevo tiempo se conquista. El agricultor que madruga al terrón, la madre que lucha con digno sudor, el pescador que conversa con el mar, todos te respaldan, no hay vuelta atrás, ni un paso atrás, la unidad es ley, somos la fuerza del verdadero bien. JP en el alma, el Perú adelante, con Roberto Sánchez el cambio es constante. JP, JP, la voz que despierta junto a Pedro Castillo, la historia está abierta, la sierra, la costa y la selva en unión gritan contigo esta revolución. Roberto Sánchez, Roberto Sánchez, es el cambio que el Perú necesita, con honradez, trabajo y lealtad, por nuestros hijos, por la libertad. Roberto Sánchez, Roberto Sánchez, contigo el nuevo tiempo se conquista, por un futuro sin hambre ni engaño, por la tierra que nos vio nacer. JP, JP, el cambio está en tus manos, Roberto Sánchez, vamos a vencer. Roberto Sánchez, Roberto Sánchez, es el cambio que el Perú necesita. Costa, sierra y selva, un solo latir, por el mañana que vamos a construir. Roberto Sánchez, Roberto Sánchez, la esperanza jamás se marchita. JP, JP, el Perú despertó. Roberto Sánchez, presidente, la hora del cambio llegó. Efectivamente, va a empezar una gira bastante pesada por Junín, Ayacucho, Apurímac y Madre de Dios. Sí. No, ¿qué le dicen los médicos? Es que he tenido 15 días de descanso. Okay. 2 semanas de descanso bastante, ¿no? Bastante. Yeah. Y he tratado de estar pues realmente en descanso, ¿no? Claro. Ahora, esta gira se llama la Ruta Castillista. Sí. Está claro que usted reivindica el gobierno del presidente Pedro Castillo. ¿Diría que el gobierno del presidente Pedro Castillo fue eficaz? ¿Fue eficiente? Mira, en 17 meses de gobierno de 5 años es realmente muy limitado, entendiéndose además que como creo que por primera vez en la República, recuerda que no se podía ni juramentar porque había pues el tema del fraude, por supuesto, ¿no?
fraude. Y eso pues se ha mantenido eso sobre el comienzo, ¿no? Incluso ya en el gobierno, obstrucción, vacancia 1, vacancia 2, vacancia 3. Yo creo que todo ese desencuentro, porque las élites del Perú, la clase política, la derecha, los que defienden este sistema económico mercantil, jamás perdonaron a este sombrero, ¿no? Que significa el trabajo de los artesanos, los agricultores, los sectores rurales, los sectores excluidos de estos 200 años, ¿no? Claro, maestro, chotano, campesino y rondero, prohibido de ser presidente y ejercer el mandato. Entonces todo esto colisionó y ha habido una intención precisamente de sacarlo como sea, ¿no? Además ya se sabe por diferentes medios que los equipos parlamentarios mayoritarios complotaron, ¿no? Precisamente para inventarse cualquier cosa, ¿no? En ese contexto, yo creo que aún así el presidente, por ejemplo, dio un decreto de urgencia para masificación del gas y pidió la renegociación del contrato de concesión del gas de Camisea. Eso fue una medida que no funcionó en el contexto precisamente para oponerse, pero ahí también... Costa, sierra y selva, un solo corazón. JP, la voz de la transformación. Desde el mar de Grau hasta el Ande profundo, la selva amazónica grita ante el mundo. Basta de promesas que nunca se cumplen. Hoy el pueblo unido, la historia retumba. Con la fuerza noble del que siembra el pan, con la fe del joven que quiere estudiar, se levanta el grito de cada rincón. El cambio verdadero ya comenzó. JP, la esperanza encendida junto a Pedro Castillo, la patria redimida. No más indiferencia, no más corrupción. Llegó la hora, hermano, de la refundación. Roberto Sánchez es el cambio que el Perú necesita. Estamos de esa manera empezando esta transmisión en vivo. Como podrán ver, muchas delegaciones, bases, organizaciones sociales se han dado cita hoy para este cierre de campaña. El meeting esperado justamente a puertas de la segunda vuelta de este domingo 7 de junio. En vivo, como podrán ver, muchas delegaciones, bases, organizaciones sociales se han dado cita hoy para este cierre de campaña, el meeting esperado justamente a puertas de la segunda vuelta de este domingo 7 de junio. Les invitamos a que por favor compartan la transmisión, denle like y por supuesto nos sigan en toda esta jornada. A ver, acá está Pavel, el más... Saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar esta transmisión. Se comunica Pavel del canal en Insurgencia y Yachaywasi. Hermanos, estamos en vivo y en directo aquí en el Campo de Marte, en este meeting de cierre de JP Juntos por el Perú con Roberto Sánchez. Vamos a dar toda la cobertura, vamos a entrevistar justamente con Stephanie Alanya, que nos está acompañando nuevamente en esta jornada comunicativa. Es tan importante y necesario poder con ustedes expresar y mostrar lo que acontece para que la prensa hegemónica, la prensa basura no nos mienta. Así que bueno, vamos a darles a toda esta cobertura. Es que por favor, hermanos, compartan, visualicen, apóyennos de esa manera y vamos acá a dejarles con Stephanie para que pueda también darles algunas declaraciones. Estamos con el equipo, estamos acá con Cristian, que también ha venido a colaborar. Ahí también está el gran Edu, en las cámaras está Parson. Hola, unos saludos, estamos en vivo ahorita. Hola. Acá tratando de cubrir y llegar
popular está todos los poderes del Estado y no debe ser así. De varias organizaciones y bases de JP. Por ejemplo, tenemos acá desde Cieneguilla. Estamos desde Cieneguilla, ¿cómo están? Para Yachayhuasi, ¿cuáles son sus palabras? Por Cieneguilla. ¿Por qué están apoyando Juntos por el Perú en Cieneguilla? Por el bien del país, por el bien, por la maldad de la fe y corrupción. Corrupción nunca más. Nunca más la corrupción en el Perú. ¿Usted qué piensa de la Constitución del 93? No queremos nada. No queremos la Constitución. Necesita ser cambiada, reformada la Constitución del 99. Sí, necesitamos cambiar toda la Constitución a favor de los peruanos que sí, ¿no? Queremos salir adelante, no por los corruptos que están en el poder ahorita. Gracias. Perfecto, muchas gracias. ¿Y qué opinas sobre la persecución al presidente Pedro Castillo, a otros luchadores sociales? Que es una injusticia lo que está haciendo Fuerza Popular, está todos los poderes del Estado y no debe ser así. Queremos un cambio total por una asamblea constituyente. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Ese es el sentimiento desde Cieneguilla, la base central. Hacen presente hoy y estamos acá, la familia yachayhuasera, cubriendo toda esta festividad, este cierre de campaña. Estamos acá tratando de cubrir y llegar a todos los puntos. Estamos viendo que están llegando más delegaciones. Así que hermano, hermana, compartan la transmisión, denle like y por supuesto pueden enviar su cariño al número que figura en la descripción. Tenemos la presencia masiva de nuestros hermanos que han llegado desde diversos puntos de esta ciudad capital, asimismo de Los Conos y por supuesto también de Lima Cercado. Vemos que cada vez viene llegando más gente, el que menos con su polo de JP, sus globos y bueno, sus banderolas, banderas, para hacer conocer su opinión, por qué van a apoyar a esta propuesta de JP, Juntos por el Perú, cuyo candidato presidencial es el señor Roberto Sánchez Palomino. Estamos aquí desde Campo de Marte, Avenida de la Peruanidad. Hermanos y hermanas, compartan la transmisión. Estamos en vivo y en directo desde Yachayhuasi, Prensa Alternativa. Somos pueblo haciendo prensa y conjuntamente con nuestros hermanos de diferentes ¿Quieres que tu hijo hable inglés fluido, dándole acceso a los mejores colegios, las empresas más prestigiosas? De lunes a viernes, Max es abogado en ejercicio, pero en su tiempo libre se adentra en la naturaleza para alcanzar una autonomía total fuera de la red, trabajando completamente solo. Ya ha construido una cabaña de troncos impenetrable, pero un refugio es solo supervivencia. Quiere convertirla en un campamento base autónomo. En el centro de todo, aprovechará la fuerza de un arroyo salvaje y construirá una rueda hidráulica para generar su propia electricidad, alimentar una lavadora de madera hecha a mano y moler grano para hacer su propio pan. Pero las mejoras para vivir fuera de la red no se detendrán ahí. Está transformando un bosque salvaje e implacable. De lunes a viernes, Max es abogado en ejercicio, pero en su tiempo libre se adentra en la naturaleza. Hola, hola amigos, estamos aquí otra vez. Ok, toma Parson. Ya, mira ya. Dale a Edu. Ay, no quiere que cargue nada.
Hola, hola, amigos y amigas, familia Yachayhuasera, estamos otra vez aquí. Nos ven, nos escuchan, por favor déjennos en los comentarios si se escucha bien, si se ve bien. Estamos aquí desde Campo de Marte, lugar en el que se ha aglutinado muchísima gente y hemos perdido la señal por un momento. Sin embargo, hemos resuelto, esperamos que ya sea definitiva y se mantenga estable la señal de internet. Unida de la peruanidad, justamente o no, unida de la peruanidad, justamente o no, vamos a estar por aquí enviando también el saludo, leyendo sus mensajes. Estamos desde Campo de Marte, lugar en el que cientos, miles de personas se han dado cita para... ¿Sí? Exacto, perfecto, muchas gracias. Vamos a cubrir este cierre de campaña, el meeting. Buenas noches, el meeting de JP. Estamos a ver aquí. Sí. Bien, hermanos y hermanas, muchas gracias. Comenten, por favor. Gracias por la transmisión. Pavel nos dice, Efraín Vargas. Buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches desde Apurímac. Muchas gracias. Gracias a todos quienes vienen dejando sus mensajes. Estamos aquí todo el equipo Yachayhuasero. Desde Costa Rica también nos vienen saludando. Estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo desde el Valle Jequetepeque. Perfecto, muchas gracias, hermanos, hermanas. Desde España también, arriba Perú. Estoy en el cierre de campaña de Campo de Marte, nos dice Verónica Elizabeth. Compañeros, vamos, cierre de campaña, nunca los ladrones del Roberto Sánchez, mi voto por JP. Perfecto, gracias por sus comentarios. Por favor, compartan la transmisión que ya hemos regresado. Estamos otra vez en vivo y en directo desde Campo de Marte para hacer la transmisión de este cierre de campaña. Y aquí se siente todo el furor, el fervor de nuestra gente que viene ya haciéndose presente para expresar su respaldo, su apoyo a la propuesta de JP. Así es que estamos aquí en vivo y en directo desde la Avenida de la Peruanidad. Hermanos y hermanas, compartan la transmisión, denle like. Y aquí estamos, en breve va a empezar el meeting ya de los candidatos, de la plancha presidencial y de otros. Así que no se olviden que dejar su like y por supuesto también comentar. Pueden enviar su cariño al número de Yape que figura en la descripción. Estamos aquí en vivo y en directo. Vamos a conversar cómo así se ha dado cita hoy para este cierre de campaña. Bueno, señorita, muy buenas noches. Yo vengo desde Chancay. Vengo acá por la democracia, porque quiero un cambio para mi país, un cambio para todos nosotros los peruanos. Hoy día es el día que debemos enterrar a los fujirratas. Queremos el triunfo y vamos a festejar el triunfo el 7. ¿Qué opina de la Constitución del 93? ¿Qué vamos a opinar, Pedro, de la Constitución del 93 y toditito está que han hecho las leyes para ellos? Lo único que tenemos nuestra esperanza que salga nuestro presidente y está ahí nuestro futuro que va a ser ministro de el arequipeño, donde va el señor José Domingo Pérez, que va a luchar para poder de una vez derogar todas esas leyes para el bien de nuestro pueblo peruano. Listo, muchas gracias por su apoyo. Estamos aquí escuchando el sentir de nuestro pueblo, de quienes hoy se han dado cita para respaldar y cerrar esta campaña electoral justamente hacia la segunda vuelta que ha pasado el señor Roberto Sánchez Palomino representando a JP, partido político, alianza política en la que también viene participando muy activamente el profesor Pedro Castillo Terrones. Estamos aquí en vivo y en directo, hermanos y hermanas, compartan la transmisión. Vemos aquí. Gracias.
Estamos acá en vivo y en directo, hermanas y hermanos. Vienen llegando más delegaciones y aquí también viene ingresando el cuerpo policial, acá con sus escudos debidamente uniformados. Vamos a ver el papel que van a cumplir en esta actividad. Sabemos que para la organización de este evento ha habido pues una serie de complicaciones, puesto que la municipalidad de Lima le ha negado el acceso a otro espacio que inicialmente había sido previsto para realizar este cierre de campaña. Y ahora que se viene desarrollando aquí en Campo de Marte, vemos la presencia de ellos. Esperemos que para garantizar la seguridad de todos quienes se vienen dando cita aquí. Hermanos y hermanas, compartan esta transmisión. Estamos en vivo y en directo desde Yachayhuasi, Prensa Alternativa. Hemos venido todo el equipo justamente para acompañar y llevarles a sus hogares, a sus regiones, la información en vivo y en directo. Estamos desde la Avenida de la Peruanidad, Campo de Marte, y hemos escuchado a varias personas sus opiniones sobre la razón por el que vienen a apoyar a JP. Muchos de ellos vienen manifestando su respaldo por sus propuestas y muchos otros porque es la opción contra el fujimorismo que ya viene gobernando hace más de 30 años. Coméntenos también su opinión, ¿por qué apoyar a JP? Por supuesto, para que haya una justicia social. El grupo de Keiko, tanto parlamentario no ha hecho nada, ahora quiere salvar la seguridad. Nada más te digo a mí. ¿La Constitución qué debe pasar? Asamblea de cambio de la Constitución. Perfecto, gracias a usted, que le vaya bien. Tu progreso. Muchas gracias, estamos aquí en vivo y en directo. Claro que sí, coméntenos brevemente, ¿por qué se ha dado cita hoy usted aquí? Porque nuestro candidato nos ha convocado hoy día, que es hoy día el meeting del cierre de campaña, de la campaña de los Justos por el Perú. Pues. ¿Y cuál es la razón por la que usted ha decidido apoyar a JP? Porque es de mi partido. Yo soy militante de Ahora Nación. Ahora Nación tiene similitud y casi los mismos en su propuesta de gobierno, casi por ahí coincide con lo de Roberto Sánchez. Y como tal, estamos apoyando yo y toda mi gente de Ahora Nación y otros partidos que son también de izquierda, estamos apoyando a Roberto Sánchez para que haga fuerza, para poder vencerla al oponente, a la naranja, a la señora K, a la señora Caos. Espero que este domingo se luche el duelo entre la naranja y la fresa. La naranja y la K, la fresa somos nosotros. El triunfo va a ser de la fresa. Ojalá que sea así. Bien, muchas gracias a usted, muchas gracias. Bien, estamos aquí en vivo y en directo para Yachayhuasi. Vamos a tener aquí también las palabras de otro señor. ¿Cuál es? ¿Dónde lo voy a difundir para verlo? En Yachayhuasi, Prensa Alternativa. Yachayhuasi por YouTube. Ahí estamos, en vivo y en Stephanie Alanya. Para servirle. Gracias a usted. Señores, no, lo vas a entrevistar, señor. Sí, brevemente nos quiere dar un mensaje ante este 7 de junio. ¿Cuál es su opinión sobre la situación de nuestro país? Sí, también me parece que el pueblo tiene que despertar. Ya estamos cansados de tantos gobiernos de derecha. Desgraciadamente no ha habido un gobierno auténtico del pueblo. Esta vez el pueblo tiene la oportunidad de gobernar con Roberto Sánchez, quien representa pues una propuesta del pueblo. Usted ve la cantidad de gente que está viendo y creemos que el pueblo no se equivoca. A la gente le están engañando, mucha gente le engañan, esa pobre gente humilde le están diciendo que le van a quitar su casa, le van a quitar su carro, le van a quitar su cuenta bancaria. Eso es totalmente falso. Ni siquiera Sánchez es comunista, ni siquiera es socialista. Sánchez es humanista. ¿Qué significa ser humanista? El humanismo tiene por objetivo, dentro de la concepción filosófica, de generar siempre condiciones de vida dignas para el ser humano. ¿Qué significa eso? Satisfacer sus principales necesidades básicas para una buena convivencia: salud, educación, vivienda, trabajo y sobre todo el desarrollo de la ciencia y la tecnología, que en el Perú no existe ciencia y tecnología. Necesitamos industrializar el Perú. Industrializar. Usted ha mencionado algo sumamente importante. ¿Eso pasará por la necesidad de la Constitución de ser cambiada? Por supuesto, mire, el fujimorismo y el pacto mafioso, desgraciadamente,
ha cambiado más de 60 puntos de la Constitución. Y ellos son los que siempre se alarman, dicen, Sánchez va a cambiar la Constitución, el progreso se va a venir abajo, el desarrollo. ¿Qué desarrollo, qué progreso? Cuando la población está que se muere de hambre. Somos 12 millones de pobres, dentro de las cuales hay 4 millones de niños desnutridos. Esa es la realidad. Por lo tanto, pues tenemos que abrir los ojos. Muchas gracias. Gracias a usted. Tenemos aquí al movimiento castillista desde San Juan del Lurigancho. San Juan del Lurigancho. San Juan del Lurigancho, mamita. ¿Por qué apoyar a JP? Porque es un presidente que de lealtad tiene el respaldo del pueblo. Todo San Juan del Lurigancho está viniendo a respaldarlo acá a su mitin principal. Bien, bien. Vemos acá que vienen señalando, agitando la libertad del profesor Pedro Castillo. Estamos aquí con el movimiento castillista. Esos son, aquí están los que siempre lucharán. La voz del pueblo, la voz de Dios. La voz del pueblo, la voz de Dios. ¿Algún mensaje por aquí? A ver, ¿quién nos quiere dar un mensaje para este cierre de campaña? ¿Por qué votar por el señor Roberto Sánchez? Porque sus propuestas son buenas y que todos tenemos el deber de apoyar a Roberto Sánchez porque tiene proyectos bastante importantes para el desarrollo del país. Sobre el tema de la nueva constitución o la constitución actual. Mire, la constitución nueva tiene que haber referéndum para poder elaborar la nueva constitución. Perfecto. Gracias, que les vaya bien. Vemos acá, viendo el ingreso también. Claro, estamos acá viendo el ingreso de una comitiva del antaurismo. Justamente también los licenciados se hacen presente ante este cierre de campaña de cara a esta segunda vuelta que se desarrollará este domingo, el domingo 7 de junio. Vamos a escuchar también aquí un mensaje. ¿Por qué votar por JP? En primer lugar, votar por la libertad de Pedro Castillo. Hay muchas razones. La otra es por la convocatoria a una asamblea constituyente, por la libertad de nuestro preso político y sobre todo por la libertad de nuestro país que se encuentra secuestrado por esta gavilla de delincuentes de cuello y corbata. Basta ya de fujimorismo, basta ya de tanto castigo a nuestro pueblo, basta de maltratarnos, de asesinarnos como se hizo en los Andes. Por eso es que este 7 de junio voy a marcar JP. Perfecto, lo ha dicho en síntesis absolutamente todo muy claro y este es el sentir de nuestros hermanos y hermanas. ¿Qué le diría a aquellos que todavía no han decidido su voto? Le diría que tomen posición por la libertad de nuestro pueblo, porque a medida que pase el tiempo, ellos van a tener que rendir cuenta a su familia, a sus vecinos, amistades. Pasarán los años y sus hijos, sus nietos le preguntarán, padre, madre, ¿qué hiciste por nuestro país? ¿Por qué nos diste esta patria? ¿No? Entonces, la mejor manera de heredar a nuestro Perú, a nuestros hijos, es darle una nueva constitución, donde la riqueza, los recursos naturales esté al servicio y a favor de las grandes mayorías. Sin eso jamás nos vamos a desarrollar. Muchas gracias a usted. Bien, estamos transmitiendo en vivo y en directo para Yachaywasi, Prensa Alternativa, así que compartan esta transmisión. Seguimos viendo el ingreso de muchos de nuestros hermanos, hermanas, que vienen llegando desde los diversos puntos de los conos y por supuesto también de Lima Cercado, de las regiones. Se han dado cita para este evento que se está desarrollando hoy, 4 de junio del 2026, de cara al 7 de junio, que será la contienda electoral. Vemos acá el ingreso desde Cañete. Cañete se hace presente. Compartan la transmisión. Cañete con fuerza. Cañete a la lucha. Cañete a nuestro nuevo presidente. ¿Por qué votar por JP? JP es la única esperanza que va a llegar a la democracia y fuera los corruptos de Keiko. La nueva constitución
Constitución? Sí, se tiene que mejorar la Constitución política del Perú porque todo está hecho a favor de los grandes empresarios y se tiene que hacer en beneficio del pueblo. Listo, gracias, gracias. Así es su ingreso, Cañete. Desde Cañete ha ingresado una delegación y como podemos ver, estamos aún aquí en Campo de Marte, en la Avenida de la Peruanidad, y siguen llegando más delegaciones. Tenemos aquí desde Huaycán, ¿Por qué votar por JP? Para Yachaywasi. ¿Por qué votar por JP? ¿Por qué votar por JP? Porque queremos un verdadero cambio y ya no más retraso para el Perú. Bien, bien. Bien, esa es la delegación de Huaycán, desde Huaycán. Él es el más entusiasta. A ver, al representante desde Huaycán, hermano, ¿por qué votar por JP? JP es la esperanza hoy en día en nuestro país. JP representa hoy en día la democracia, la verdad, la justicia, la dignidad. No hay otro, papá. Si piensas votar viciado, estás desperdiciando tu voto. Por el Perú, como dicen, el Perú es primero, segundo el Perú y tercero el Perú. Primero nuestra patria, y nuestra patria está representada hoy en día este 7 de junio por JP, que viene siendo Roberto Sánchez y Pedro Castillo de Libertad. Por eso el pueblo, hermano, compatriota, desde Tacna, desde Tumbes, vamos, el 7 de junio tienes que votar por dignidad, por memoria y sobre todo... ¿Y la Constitución? También, si la esperanza de la Asamblea Constituyente se da en el gobierno de Roberto Sánchez, unión de todos los pueblos representativos se tiene que dar, pero primero es el diálogo tiene que primar siempre. Perfecto, gracias, gracias. Desde Huaycán, estamos viendo, hermanos y hermanas, a sus representantes, escuchándolos también, que se vienen expresando las razones por las que van a votar por JP, cuyo candidato presidencial es el señor Roberto Sánchez Palomino, psicólogo de profesión. Y así siguen llegando constantemente varias delegaciones, bases. Tenemos acá la Federación de Adulto Mayor y Personas con Discapacidades de San Juan del Lurigancho presentes. A ver, su mensaje, ¿por qué votar por JP? Porque es la reivindicación del pueblo, porque es una persona peruana, de sangre peruana, compatriota, que quiere luchar por los más pobres. No quiere ser un mentiroso como Keiko. Dice luchar por los pobres. Mira cómo estamos. Mira, sin bono, sin nada. Así estamos. ¿Cuáles son? Fujimori ha matado a su esposa, ha matado la hija, su madre, su padre en la cárcel. ¿Cómo creerlo a esa delincuencia? Bien, bien, muchas gracias. Tenemos aquí a la Federación del Adulto Mayor y también de las personas con discapacidad que hoy se hacen presentes. Seguimos en esta transmisión en vivo y en directo. Compartan la transmisión, hermanos y hermanas. Estamos, a ver, ¿cuántos somos? 1900. ¿Y cuántos likes tenemos, hermana Blanquita Zulema, que está también, creo, ahí en la moderación? Compartan la transmisión, amigos y amigas, familia Yachaywasera. Estamos en Campo de Marte desde la Avenida de la Peruanidad, cubriendo, llevándoles lo último de la información, transmitiendo el sentir de todo el pueblo, en este caso que se ha dado cita aquí en la capital. Y justamente en Campo de Marte, transmitiendo en vivo y en directo para todos ustedes, para llevarles la información a sus hogares y al lugar donde vienen ustedes radicando. Asimismo pueden dejar su cariño, ahí está en la descripción el número al que pueden enviar su apoyo, porque todo este trabajo es gracias al apoyo, al respaldo, al financiamiento que ustedes nos envían. Ahí está el número YAPE, así que hermanos, hermanas, ¿cómo está? No olviden dejar su cariño al número YAPE. Vemos allá siguen llegando más delegaciones. Asimismo tenemos un desfile de artistas que ya se vienen presentando en el estrado principal. Bien, hermanos, hermanas, compartan la transmisión. Este es el sentir del pueblo que viene hoy dándose cita
diversas organizaciones y por supuesto... ¡Roberto! No queremos a la China, me acaba de decir. A ver, ¿cuál es su apreciación de esta actividad? Yo creo que es la mejor que podría suceder al Perú. Esperemos que con esto derrotemos de una vez por toda la putrefacción que tenemos en el Perú a consecuencia de esta política neoliberal que solamente maneja los fujimoristas, los fujirratas, dirigido por el señor Montesinos, un tremendo delincuente vendepatria que todavía está preso en el penal naval. Ahora, tenemos que derrotar a estos delincuentes, porque si no, no tiene el Perú ninguna salida, porque nosotros somos un país tan rico, pero como no tuviésemos nada. Esta política nos está llevando al fracaso y a toda la población en general para no poder salir adelante. Gracias, esperemos el triunfo de nuestro presidente y libertad de Pedro Castillo Terrones. Muchas gracias, gracias. Tenemos el ingreso también del Comité Distrital Juntos por el Perú desde Atevitarte. Atevitarte, tenemos aquí. Roberto Sánchez, presidente, Castillo Libertad. Roberto Sánchez, presidente, Pedro Castillo, libertad. Ese es el sentir de mucha gente. Sí, Lima S se pone de pie para Roberto Sánchez, presidente de Perú. El Perú ya tiene un nuevo presidente y él es Roberto Sánchez Palomino en Costa, Sierra y Selvas. Muchas gracias, gracias. Vemos así la participación. Compañero, quería pasar desapercibido. Qué alegría verlo también, por favor, estamos en vivo. Estamos en vivo y en directo, coméntenos, estamos aquí con un gran dirigente social, histórico dirigente, en realidad sindicalista, tenemos al señor Donaire. Coméntenos, por favor, cuáles son sus apreciaciones, su expectativa para este domingo 7. Bueno, vamos a volver a ganar en las ánforas y en las calles, así como ganamos a todititos, les ganamos en la primera vuelta, ahora también vamos a volver a ganarle a todititos. JP es la alternativa, es la opción de gobierno y vamos a batallar para que vuelva el soberano realmente y se le respete como soberano. ¿Cuál sería su mensaje acerca de la constitución política actual? Bueno, eso en gran parte depende de nuestro Congreso, depende que así como nos hemos unido para esta segunda vuelta, ojalá que todos nos unamos para que realmente se cambie la Constitución en lo que tiene que cambiarse. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, compañero, nos vemos, gracias. De esta manera tenemos aquí. Seguimos aquí mismo compadre de misión. Acá estamos en el campo de Marte. Vamos, si tú estás cerca, sabes de trabajar, de estudios, acércate, estás invitado. Hoy a gran cierre, gran meeting de Roberto Sánchez, acá en el campo de Marte, en el centro de Lima. Eso, Parson. Estamos aquí sintiendo toda la algarabía, la alegría, ese fervor con la que muchísima gente de los diversos conos de Lima provincia, de las regiones, se han dado cita a este cierre de campaña que se está desarrollando aquí en el distrito de Jesús María, justamente exactamente en Campo de Marte, la avenida de la Peruanidad. Estamos aquí, hermanos y hermanas, siguen llegando más delegaciones y el pueblo nos viene expresando las razones por las que van a votar por JP este domingo 7 de junio, entre las cuales hemos escuchado la Asamblea Constituyente para la nueva Constitución, por supuesto también la libertad del presidente Pedro Castillo y de todos los presos políticos. Del mismo modo, vienen exigiendo justicia para los hermanos asesinados, heridos y perseguidos políticos.
del régimen de la señora Boluarte y Geri. Asimismo, están solicitando el respeto de los derechos, la industrialización de nuestros recursos naturales y, por supuesto, soberanía. Creo que está bastante clara la población y tiene claro por qué votar por JP, como estamos escuchándolos de manera directa. Bien, está acá para Yachayhuasi. Gracias, gracias. Estamos desde Yachayhuasi, somos... Saludos para Huánuco, a todos los hermanos, y por favor sigamos en la lucha, en la construcción de un país, de un Perú realmente soberano, con nueva constitución y con un verdadero plan estratégico de desarrollo. ¿De qué lugar nos saludas? Desde Yachayhuasi, Prensa Alternativa, yo soy ayacuchana y estamos aquí llevando en vivo y en directo para todas las familias a nivel nacional e internacional. Así que gracias a ustedes por también venir a cubrir esta transmisión de este evento. Bien, tenemos acá, a ver, desde Huaral. ¿Por qué votar por JP? Estamos Huaral con nuestro paisano Roberto Sánchez Palomino en la presidencia. Este domingo se va a ver en las urnas. Por más alianzas que hagan, ya ganamos, súmense, Roberto. Amigo, Huaral está contigo, Roberto. Amigo, Huaral está contigo, Roberto. Amigo, Huaral está contigo. Fuerte la palma. Sobre la constitución política, ¿cuál sería su opinión sobre la constitución actual? Mire, la constitución viene siendo pisoteada año tras año, viene teniendo cambios contundentes por el gobierno mafioso que tenemos en el Congreso actualmente. La constitución viene siendo cambiada, más de 15 leyes han sido derogadas y se vienen 25 más que el gobierno mafioso viene tramitando en estos momentos en el Congreso, que se hacen bajo la mesa. Basta ya de hacer todo en favor de las empresas interamericanas, internacionales que vienen acá en el país, vienen a llenar sus bolsillos y al pueblo que le dejan. Nada. Roberto Sánchez está harto de esto y dijo basta ya. Y el pueblo se ha levantado y ha abierto los ojos. Y el día de hoy está acá Huaral presente, apoyando a un guaralino que es aquí. Roberto Sánchez ya es presidente y se verá este domingo. Gracias a todo el pueblo peruano que se ha levantado y abierto los ojos. Gracias, gracias. Y con esta fuerza a ingresar. Bien, bien, estamos aquí, casi nos atropellan. A los postes. Sí, casi nos atropellan, pero bueno, estamos aquí también hacen su ingreso. A ver, el Perú gana, dice el Comité Digital Pro Descentralización. ¿Por qué votar por JP? Porque esto es un buen candidato y tenemos la seguridad de que va a tener salud para todos los pacientes. Muchas gracias. Gracias. Y así vienen haciéndose presentes diversas organizaciones, bases, desde diversos puntos de Lima, ¿no? Los conos, pero también de Lima provincias. Hemos visto a Cañete, Huaral, haciendo su ingreso. Estamos aquí, hermanos y hermanas, desde Campo de Marte, llevándoles la información y transmitiendo el sentir de nuestros hermanos que han decidido apoyar la candidatura del señor Roberto Sánchez. Están escuchando ustedes las razones, es decir, aquí no hay gente pagada, comprada, conciencia vendida, no, ustedes lo están escuchando directamente de sus palabras. La gente sabe por qué votar, porque quiere una asamblea constituyente para una nueva constitución, porque quieren la libertad de los presos políticos, principalmente del presidente Pedro Castillo. Vienen acompañados de sus mascotas, de sus hijos, los adultos mayores. ¿Por qué votar por JP, hermana? Porque es el mejor cambio de nuestro presidente. No queremos más corrupción, queremos todo nuevo, todo nuevo. Listo, todo nuevo. Esa es la exigencia de la población, es el sentir de muchísima gente que hoy se ha dado cita y seguramente muchos otros por razones diversas no han podido estar, pero como hemos visto,
vienen señalando ya su respaldo a través de diversas plataformas. Y ustedes, hermanos y hermanas que están en vivo y en directo, somos casi ya 3.000 personas. 3.000 personas. Saludos a todos los hermanos y hermanitas que están viendo la transmisión. Compartan la transmisión que estamos viendo del Campo de Marte. Plaza de la Peronidad, Avenida de la Peronidad. Están todos invitados, un día de fiesta, un día de garantía, un día de esperanza. Roberto Sánchez, presidente, y sus meetings, cierre de campaña, señores. Hermanos y hermanos, venga, están invitados. Y de la comida ni se preocupen, porque miren ustedes, pueden encontrar anticucho, pollo broster, puedes encontrar tu bajadita para... Vamos a encontrar paella en Chaya, ¿no? Ahí está, bien. Ahora sí, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Lo que pasa es que la señal es pésima. ¡Se secuestraron! Yo no sé si es una orden de que bloqueen la señal, pero no se puede. O sea, hemos querido ingresar hasta el estrado y por la señal no podemos movernos mucho. Entonces, ¿qué he tenido que hacer? Agarrar mi teléfono, otro teléfono y grabar. No transmitir, sino grabar. Entonces, ahí tenemos una grabación desde el inicio, todo el recorrido, para que más o menos vean hasta el regreso, ¿no? Pero recuerden que aún esto recién está comenzando. Todavía no llega Roberto Sánchez, Brígida Curo, todavía no llega Nalí Márquez, todavía no llega José Domingo Pérez, no llega Mercedes Castillo Terrones. Aún todavía falta bastante para que esto continúe y avance. Así que súmense, estamos en el Campo de Marte en este momento. Súmense, apoyen, contribuyan para poder seguir avanzando. ¿Qué pasó? Es que quiero comentar que en los mensajes están comentándonos el número de Yape, al que quieren enviar su cariño. A ver, hermanos, hemos venido todo un equipo desde el Cono Norte. A nosotros no nos paga, gracias, no, acá nada de Roberto Sánchez, que JP. Nadie nos paga. Financia acá, nosotros venimos por convicción, por coherencia y porque les hemos prometido a ustedes estar acá presentes. Esto es un hito histórico lo que está pasando el día de hoy. Aquí se está conglomerando, se está uniendo, en todo caso, está manifestando el pueblo peruano, el pueblo de a pie, para expresar su respaldo al proyecto que el presidente Castillo ha elegido y cerrar las filas a Keiko y a Fuerza Popular, que es una organización criminal. Por tal motivo, cualquier apoyo, hermanos, al 923-913-651, 923-913-651. Recuerden ustedes que acá Tefi, Parson, todos los compañeros están siendo parte del equipo. Nosotros tenemos que responsabilizarnos en sus pasajes, en la comida, en todo lo que vaya a necesitarse para ahora, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. 923-913-651 y vamos a continuar acá transmitiendo. Ojo, y acá vamos a sincerarnos, ¿ah? Muchas gracias por la entrevista. Cuando ya comience el meeting, va a estar de más nuestra transmisión. ¿Por qué? Porque Intentarlo, podríamos intentarlo. Sí, pero si la gente quiere escuchar netamente el meeting, pueden ir a las redes de JP. Sinceramente, porque no lo van a poder ver bien desde acá. Pero acá vamos a hacer todo en la antesala, porque para que comience el meeting en realidad faltará como una hora más. Sí, mínimo. Son las 7:15 ahorita. Entonces, para el meeting será más o menos 8 de la noche. Así que mientras tanto, por favor, compartan, dejen su mensaje, ayúdenos a llegar más lejos. Ah, y la prensa basura no se encuentra. La prensa basura no está acá, no le interesa cubrir y seguramente, como siempre hacen, lo que van a hacer ellos es agarrar, grabar un poquito, cortarlo y luego decir están los cerrucos. ¿Cómo ves, Tefi? ¿Qué te pareció? Lindo. Cada vez se llena más y más y más y más. Nosotros estamos allá, prácticamente estamos acá en la avenida. ¿Ah? Tú y Cristian. No, nosotros hemos llegado, hemos tratado de llegar, pero está tan lleno que no hemos podido. Sí. Gracias. Bueno, así, ¿qué tal? Gracias, buenas noches. Bien, de esta manera, hermanos y hermanas, estamos llevándoles a ustedes. ¿Qué tal? Sí. Le decía porque, sí, adelante. Ay. Así se lo vienen llevando a Pavel todo el rato. Por eso he venido yo, porque a Pavel no lo dejan. Es el reconocimiento del pueblo peruano, principalmente. Hermano, acá estamos para Yachayhuasi. Hola. Ah, ya, claro. ¿Qué tal? Estamos con... Coméntenos, ¿por qué votar por JP? Salvador Sotelo. ¿Por qué votar por el cambio? Porque realmente ya nos hemos cansado. En cada elecciones la China aparece diciendo de que ella es la salvadora cuando ella es lo contrario. Todo su partido político aliado han hecho esta ley pro crimen
Entonces, ¿de qué podemos hablar de que ella jamás ya deberíamos votarlo, a lo menos como ayacuchanos? Nosotros hemos sufrido carne propia y yo creo que ellos tienen que tratar de alguna otra manera ya reflexionar y dejar a Castillo pues para que trabaje Sánchez, porque no podemos permitir, ya bien claro lo que ha declarado de Miki Torres. ¿Qué dice Miki Torres? Nos ha costado vacarlo, nos ha costado todo un trabajo en equipo, o sea que ahí estaban fiscales, PNP, todos lo que han hecho con Castillo, con el voto mayoritario de todos los peruanos. Efectivamente, estamos con el señor Salvador Sotelo, padre de Inti Sotelo, a quien lamentablemente asesinaron, porque esa es la palabra, asesinaron en el régimen del señor Merino, que viene siendo la continuidad hasta el día de hoy y que siguen habiendo saldos de hermanos asesinados lamentablemente por los diversos gobiernos que siguen manteniendo la Constitución, que siguen manteniendo políticas de represión, que siguen gobernando para unos pocos ricos, sin embargo abandonando a las grandes mayorías. ¿Qué piensa usted sobre esa Constitución y sobre esa política de represión y persecución? No, eso de todas maneras, sin duda, tenemos que ya anularlo. Ojalá que el doctor Sánchez entre, porque la ley está hecho por ellos, para ellos, y no podemos permitir de ninguna manera lo que está pasando en el Perú. Más bien, felicitaciones a la prensa alternativa para que esto, de una vez por todas, hacemos publicidad, y gracias a la tecnología, porque lo que estamos haciendo en ningún la Canal 4 o 5 no lo hacen, pero nosotros lo hacemos, porque también Cora RTV estamos programa Buscando Justicia para Intervean, lo hacemos. Así que gracias, yo creo que necesitamos cambio, yo creo que es desde el llamado de los 24 departamentos del Perú, unámonos, tenemos que hacer cambio, acá no podemos estar permitiendo a las personas que no quieren a su madre, un ser humano debe querer a su madre, todo lo que ha pasado estamos viendo, en reflexión a los jóvenes, porque los jóvenes tienen que pensar, porque ellos, el futuro del Perú. Bien, gracias. Muchísimas gracias, mucha fuerza. Y estamos aquí, hermanos y hermanas, gracias. Que te vaya. Bien, seguimos. Sí, porque te acuerdas que allá se cortó, ya no mucho, parce. Bien, hermanos y hermanas, siguen ingresando más organizaciones. En breve también hace su ingreso la FENAEP. Bien, hermanos, compartan la transmisión, dejen su like, estamos más de 2.000 personas en vivo y en directo, no han dejado todo su like aún, por favor, háganlo ya, y ya tienen ustedes ahí el número de Yape al que pueden enviar su cariño. Tenemos aquí la Federación Nacional de Auxiliares de Educación del Perú, ahí está, vamos a ver, el amigo del TikTok. La Secretaria Nacional de la Perfecto, compañera, coméntenos, ¿por qué votar para Yachaywasi, prensa alternativa? ¿Por qué votar por JP? ¿Por qué votar? Porque él va a apoyar al pueblo peruano con sus proyectos y con su equipo técnico, y también va a apoyar al magisterio peruano. Por eso voy a votar por JP. La Constitución política. Bueno, en su momento el pueblo decidirá. Yo en este momento estoy porque él va a defender los derechos del magisterio y del pueblo peruano. Perfecto, muchas gracias. Y de esta manera hacen su ingreso la Federación Nacional de Trabajadoras Auxiliares. ¿Por qué votar por JP? Desde el Callao. El club de fans. ¿Sabes qué? Yo hay tanta gente que quiere poner eso, ¿no? Yo digo que los fueron docentes Pero estamos en vivo. Sí. Está bien. Yo soy de Ahora Nación, pero estoy apoyando fuertemente
compañero Sánchez. Soy de JP. Pero todos ahora hacen causa común. Tenemos que recuperar todo lo que tiene la Fujimorista. Tenemos que recuperar todo eso y sobre todo para los niños, para el futuro. Eso es lo que tenemos que hacer. Un llamado a todos. Bien, de esta manera estamos viendo ahí cómo las organizaciones, nuestros hermanos, vienen expresando. Desde Cañete, otra delegación. Vamos para entrevistar. Estamos acá en el cierre de campaña. Desde Cañete, hermanos y hermanas, ¿dónde está? Barson, más allá. ¿Por qué votar por JP? ¡Presente! ¡Somos de Cañete! ¡Ha venido los Nahuanaki, para San Isidro, Sabamón! ¡Ha venido todo Cañete! ¡Arriba Cañete! Dios mío, auxilio. Algo, chimpum. ¿Por qué votar por JP? Callao. ¿Por qué votar por JP? Porque es una oportunidad para todos. Bien, esta es la delegación combativísima del Callao. Así hace su ingreso la delegación del Callao. Desde el Callao, una comitiva considerable de personas hoy están haciendo su ingreso aquí a Campo de Marte. Estamos en la avenida de la Peruanidad Jesús María, donde siguen llegando nuestros hermanos, hermanas desde diversos puntos, en este caso desde el Callao, en vivo y en directo para Yachayhuasi Prensa Alternativa. Estamos en vivo y en directo. Todo el Callao se hace presente y por supuesto diversas bases también. Desde Ventanilla, el Callao. ¿Por qué votar por JP? JP, todo por JP. Esa es nuestra promesa y nuestra voluntad de la población que pide. ¿Qué están pidiéndole al señor Sánchez? Estamos pidiendo que sea el gobierno exactamente lo que pide la población. Claro. ¿Cambio de constitución o no? Así es, inmediatamente. ¿Los presos políticos? Presos políticos preferimos que sea cárcel de muerte, pena de muerte. ¿A los presos políticos como el presidente Castillo? Bueno, no puedo opinar porque soy un ser humano también. Ok, libertad. Bien, siguen llegando las diversas delegaciones. Estamos en vivo y en directo. Como podrán ustedes ver, vamos a ver. JP. Eso, vamos a ganar, carajo, vamos a ganar. Bien, de esa manera. ¡Viva María! ¡Viva María! ¡Viva María! ¡San Juan de Miraflores! ¡San Juan de Miraflores! ¡Viva María! ¡Presente! ¡Viva María! Y siguen llegando. ¿Desde dónde vienen? De Villa María. ¿Por qué votar por JP? Porque es el mejor. Bien. ¿La constitución política? Bueno, yo pienso que es la mejor opción y voten por Sánchez. Bien, gracias. Estamos aquí en el Campo de Marte, en la avenida de la Peruanidad, en vivo y en directo para ustedes. Compartan la transmisión, estamos llevándole lo último de... Ahí está, Keiko va a vender todo el Perú, basta con la corrupción, extorsión, sicariato. Todo lo maneja Keiko desde el Congreso, decía el cartel de nuestra hermana que ha venido protegida y muy creativamente. Estamos aquí, hermanos, hemos visto el ingreso de varias delegaciones y acá tenemos otra vez rescatado a Pavel, que se lo paran llevando. ¿Este lado? Sí.
Este ladito, pues. Bien, acá seguimos en vivo y en directo, hermanos, desde el campo de Marte, en la avenida La Peruanidad, en este meeting de cierre de JP, de Roberto Sánchez. Unas palabritas. Junto, no a la China, nunca más, Keiko. Pedro Castillo, ¿libertad o no? Pedro Castillo, libertad. Muy bien, muchas gracias. Seguimos en esta lucha aquí. Muy bien, continuamos acá en vivo. Vienen las delegaciones, ¿ah? Y eso que recién está comenzando. Gracias. Claro. Bien, por favor, ahora sí, pedirle nuevamente a todos los que nos están viendo que compartan la transmisión. Estamos, el número de YAPE es 923-913-651, 923-913-651. Con lo que puedan enviar nos van a ayudar muchísimo acá todos para poder ir a cenar, para los pasajes, la logística. Acá, hermano, nadie nos financia, venimos con nuestros propios recursos. Muchas gracias. Un saludo, ¿qué expectativas para el domingo? Creo que rotundamente gana JP con nuestro compañero Sánchez, porque creemos que primero está nuestro país antes de defender a una persona que ha hecho la criminalidad parte de su trabajo en todas las entidades de gobierno, y queremos que nuestro país sea recuperado por nosotros mismos y poder defenderlos para una buena educación, buena salud, que tanto daño han hecho estos señores. Y gracias, de verdad, compañero. Contundente, ¿eh? Eso es la... ¿Y la prensa dónde está? América Latina, Panamericana, Canal N. Esa empresa nunca va a apoyar porque obviamente se ha vendido, pues los tantos millones que tiene, es difícil pues que esa empresa pueda apoyar a la gente del pueblo, ¿no? Porque ellos nunca han estado, siempre han estado con la gente que han comprado o han vendido las riquezas de nuestro país. Así es que creo que esa gente jamás nos va a apoyar. Y arriba el Perú, carajo. Necesitamos recuperar no más a las extorsiones ni a la delincuencia que hoy existe en nuestro país. Nosotros, como peruanos, necesitamos vivir en paz y en armonía y recuperar todo lo que tenemos, como garantizar nuestra educación, la salud y muchas cosas que mucha gente nos han cortado prácticamente, y esperemos que eso sea así. Bien, muchas gracias, hermano. Gracias. Adelante, seguimos adelante. Listo. Bien, un ratito. Vamos a guardar esto. Ya, hermanos y hermanas, compartan la transmisión. Estamos en vivo y en directo. Estamos en vivo y en directo, 3.400. Un saludo a los más de 3.500 que están respaldando el trabajo, que apoyan. Nosotros estamos acá con todo un equipo, el equipo de Yachaywasi. Hemos venido a dar cobertura, hermano, desde el Cono Norte. Nos hemos reunido hoy día en la tarde. Nos hemos dirigido. Aquí está todo el equipo. Muestra acá la gente de Person. Está todo el equipo de Yachaywasi. Ahí está Edo, está toda la gentita, por si acaso. Aquí estamos en esta coyuntura, en esta transmisión en vivo y en directo desde el campo de Marte, en la avenida La Peruanidad se llama. Y bueno, hay un estrado lejísimos a muchas cuadras que lamentablemente no podemos enfocarnos más adelante porque se corta el internet, como les digo. No sé cuál sea el asunto, no sé si es realmente que acá no viene la señal por el edificio de allá, de la Fuerza Aérea. Está haciendo su ingreso. ¿De qué organización? ¿Perdón? ¿Qué organización, qué delegación son ustedes? Nosotros somos de Antauro. Todas antauristas venimos apoyando de la primera vuelta, seguimos en segunda vuelta, todo por Roberto Sánchez junto por el Perú, por el cambio, por el desarrollo de la nación. ¿La constitución política? Bueno, la constitución tiene que haber cambio, pues de la constitución, si no todo seguiría igual. Sería pues, no sería realidad lo que queremos el país. Gracias. Hemos visto ya también hace un momento el ingreso de una delegación de los reservistas, justamente de Antauro, y ahora siguen llegando del mismo modo. Vemos a otras bases que hacen su ingreso a esta actividad. Ahí viene, bueno, acá hermanos, saludos, estamos en vivo y en directo, en la entrada básicamente a esta avenida donde el día de hoy se está reuniendo el pueblo peruano para poder escuchar el cierre de campaña de Roberto Sánchez, Juntos por el Perú. Bueno, acá el reconocimiento. Gracias, hermanita. A ver, estamos en vivo. Más de 4.000 conectados. A ver, ¿qué le puede decir? Querido pueblo peruano, aquí estamos presentes. Peruanos que amamos nuestro Perú. Peruanos que amamos nuestro querido Perú patria, que está vendido. Estamos pensando rescatar
porque el Perú, nuestro patria es peruano. No puede venir ninguna persona de otro país de querer rematarnos, querer engañar, querer hacer tanto daño a nuestro Perú, porque el Perú entero sabemos lo que está haciendo, tanto daño. Tanto daño. Gracias, madre, muchísimas gracias. Estamos acá con muchísimas... Ahí está, justamente, gracias. Vamos a ver la comitiva de psicólogos del Perú, Roberto Sánchez, la coordinadora nacional de psicólogos, mi gremio. Este es mi gremio. A ver, vamos a ver. ¿Cómo está? El gremio de psicólogos se hace presente. Efectivamente, todos con Roberto. Yo también soy psicóloga, especialidad social. ¿Cuál es su opinión sobre esta coyuntura electoral? ¿De qué manera viene afectando la salud mental de la población? Creo que la polaridad que se ha venido presentando hace más de 30 años, eso es lo que está afectando la salud mental. Claro. Definitivamente. Y por esa razón usted ve como opción a JP. Yo veo como opción a JP y Keiko nunca más. Perfecto. Gracias. A ver, ¿cómo estamos? sus apreciaciones sobre este evento. Bueno, es importante ahora los psicólogos, ahora como Paz Decano Nacional y presidiendo la Coordinadora Nacional de Psicólogos, estamos apoyando al colega que sea presidente. Un psicólogo como presidente va a apostar, y lo ha dicho, ¿no? Apuesta por la salud mental y creo que es importante. Es un problema nacional que todos estamos viviendo, es un problema. Así es. Por el bien de la salud mental, sobre la constitución política. También hay que revisarlo, ¿no? Porque definitivamente si queremos tener mayor cobertura sobre la salud mental, creo que es importante que el Estado invierta tanto en salud como en educación para prevenir la salud mental. Muy amable, gracias. De esta manera se hace presente. A ver, ¿cuáles son sus expectativas sobre este evento? Mira, una gran expectativa. Este es el pueblo originario, este es el pueblo peruano que hoy están apostando por el cambio del Perú. Son personas conscientes, honestas, que están buscando el desarrollo de nuestra patria. En ese sentido, a todos, son los grandes luchadores sociales. En estos 5 años, sin bajar la guardia, han estado al frente de la corrupción, denunciando las cosas negativas. Y eso hay que valorar. Ustedes han trabajado como deben ser, y nosotros en la misma línea, hasta el final. Y estoy seguro que hoy inicia el cambio verdadero para nuestro Perú querido. Gracias. Muchas gracias. Bien, de esa manera hemos visto las opiniones, mira, de Pasco también. Pasco. El gremio de psicólogos, como estamos viendo, diversas organizaciones, bases, instituciones, y en general vemos el respaldo de mucha gente. Estamos en vivo ahorita. A ver, estamos en vivo y en directo. A ver, ¿qué nos tiene que decir? ¿Qué opina la prensa alternativa? Acá estamos, paso. La prensa alternativa nunca te va a decir la verdad. La prensa alternativa oculta. Al revés, miente. La prensa basura. Miente, engaña. Y eso dice, engañándonos a toda la población, le dice que te voy a dar todo, y la gente cree y aprueba, pero hay que pensar. Gracias, muchas gracias. Hay que pensar, ¿ya? No dejarse vencer. Exacto, muchas gracias. En vivo, estamos en vivo. ¿Por qué votar por JP? Porque JP es democracia. Ya sabemos que del otro lado la señora Caos es criminalidad, así que por favor piensen y voten esta vez por la democracia. ¡Vamos JP! ¡Vamos Roberto Sánchez, presidente! ¡Ya ganamos! Bien, gracias. Bien, estamos aquí. Estamos aquí en vivo
y en directo, llevándoles lo mejor de esta transmisión para ustedes, hermanos y hermanas, desde Yachaywasi Prensa Alternativa. Vemos el ingreso de diversas organizaciones, instituciones, gremios, federaciones, bases de JP, de los diversos conos de Lima provincias y por supuesto también de otras regiones. Estamos aquí en vivo y en directo desde Jesús María, Campo de Marte, y justamente aquí en la Avenida de la Peruanidad. Hermanos y hermanas, compartan la transmisión, denle like. Tenemos más de 3,000 personas en vivo y en directo. Esperamos que los likes sean también... Escuchen, hermanos, estamos... ¿Cuántos conectados hay? De 1900. Ya, para llegar a los 5,000 conectados y sacarle el ancho a la... Porque, ojo, recuerden que hoy también está en meeting la señora acá. Hoy también la chica, la cabecilla de la organización criminal Fuerza Popular también va a hacer su payasada. En ATE creo que se debe hacer. Entonces necesitamos competir y destruir a Latina, a América, a Panamericana y demás. ¿Cómo se puede hacer? Deja tu like, hermano, comparte el video, déjanos tu comentario, viralízalos. No hay otra manera. Acá nosotros no tenemos financiamiento de nadie, acá no estamos apadrinados por los grupos de poder, entonces necesitamos netamente su apoyo. Entonces tienen que dejar su like, compartir, lo único que se puede hacer para poder darle la batalla, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Tefi? Sí, por supuesto, gracias. Recién he abierto mi celular, hay algunos mensajitos de quienes nos están viendo en vivo y en directo. Compartan, hermanos, hermanas, desde Ayacucho, varios nos están viendo. Un saludo a toda la gente que desde Ayacucho nos viene viendo. Este es el símbolo del Perú, ¿eh? Ahí está. Sus recomendaciones para quienes aún no han decidido su voto. Yo creo que los tienen que pensar bastante, porque tenemos ejemplo, Milei en Argentina derecha, Bolivia derecha, Chile derecha y los otros países que están incendiándose. Y esta tipa no viene por los pobres, ni quitarle nada, viene a subir la luz, viene a subir los pasajes, viene a subir el gas, viene a seguir los impuestos y para pagar la deuda de los 4 años que debe a todos esos mercaderes que la están financiando, pues todos lo sabemos. Perfecto, usted ha dicho algo sumamente importante y cómo se viene posicionando la derecha y la ultraderecha en nuestra Latinoamérica, que viene siendo saqueada y oprimida, por ejemplo. Entonces, no queremos seguir siendo el patio trasero de los Estados Unidos. Por tal razón está usted optando por esta opción. Pero para que sea garantía de que esa, a través del Ejecutivo y que JP cumpla con su promesa, ¿cuáles serían los puntos centrales en cuanto a las políticas que debe aplicar el señor Roberto Sánchez? Mira, en primer lugar tenemos que ver si lo dejan gobernar. Ese es el problema. Mejor dicho, políticamente él ya lo dijo, hay que tomar decisiones políticas y voluntad política. El tema es si esta rata la va a dejar gobernar con todas esas cucarachas que están dentro del Congreso. Ese es el problema que tenemos. Por eso llamamos al voto y a cuidar los votos. Anótenme como personeros, cuiden el voto. Hablen en su barrio, hablen con su familia, hablen con los jóvenes, que no se dejen de engañar por esta tipeja. Y el Perú va a triunfar y afuera la japonesa. Bien, gracias, que le vaya bien. Estas son las reflexiones de quienes vienen hoy haciéndose presentes. Buenas noches, ¿desde qué gremio viene usted? Somos de San Juan del Lurigancho, somos del movimiento castrista. Ah, genial, qué bien, desde San Juan del Lurigancho. ¿Por qué votar por JP? Votar por JP, por la libertad de nuestro presidente Pedro Castillo, ¿no? Sobre la constitución política. La constituyente del Perú, sí, la nueva constitución, un referéndum constituyente. Ah, perfecto. ¿Y algún mensaje para quienes aún no han decidido su voto? Compañero, en estas elecciones es jaque mate, ¿no? Queremos la delincuencia, ¿no? Organizada, dirigida por Keiko, o queremos la libertad, ¿no? Nada más, compañera. Muchas gracias. Son los hermanos desde San Juan del Lurigancho, se han hecho presente hoy. Y estamos aquí en vivo y en directo, más de casi 4,000 personas en vivo. Casi 4,000, ¿sí? Bien. Somos más de 4,000 personas. ¿Cuántos likes tenemos? ¿Cuántos likes? A ver, coméntenos por ahí. Dios mío. No puede ser esto posible, hermanos.
Cuéntenos qué está pasando. Si hay 4.000 conectados, deben haber 4.000 likes. Una palabrita, estamos en vivo. El domingo, ¿Qué le diría a aquellos que todavía no han decidido su voto? Que voten por Roberto Sánchez, que es justo el candidato que en realidad nos puede salvar acá, no a la China, que ya tal como ha dicho va a gobernar como su padre, va a regresar entonces el grupo Colina, no tiene un concepto de familia, ha sido mala con su madre, con su hermano, no al fujimorismo. En realidad queremos salir del subdesarrollo, defender nuestros recursos naturales, justo aquí. Perfecto. ¿La principal bandera por la que usted va a votar por JP? Sí, totalmente. ¿Cuál sería la principal consigna? Hay JP que dice con colores rojo y blanco. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Estamos acá y así todos los... Su título de psicología que le he enviado por Facebook a Rubén Soy. Ah, ya. Claro. Ah, mucho gusto. Gracias. Ay, mire, ¿cómo está? Buenas tardes. Gracias, gracias. Bien. Tenemos más de 4.000 en vivo. ¿Qué tiene que decir? Sus expectativas. ¿Cómo? Todos tenemos que cuidar los votos. Este domingo tenemos que ganar sí o sí. Cuidando los votos, vamos a ganar contra la mafia fujimorista. A todos los que nos ven hoy día tienen que cerrar filas vigilando el voto. Saludos para todos. ¿Qué opina usted? Una pregunta nada más. ¿Qué opina usted sobre esta campaña de estigmatización que se ha venido levantando contra el señor Antauro Humala, justamente hasta solicitando que lo retiren de esta unidad que habían conformado? Mira, nosotros tenemos una coalición por convergencia, pero nosotros no queremos nada, no queremos ministerios, queremos que nuestro país se transforme en un país inclusivo y soberano. Listo, muchas gracias, gracias. Gracias, bien, estamos aquí. El compañero Roberto Sánchez. ¿Desde qué delegación? Somos de Horacio Ceballos, del distrito de Ate, venimos a respaldar a nuestro próximo presidente, el compañero Roberto Sánchez, contra la política neoliberal, contra la corrupción de este partido Fuerza Popular, un partido vinculado al narcotráfico, vinculado a la corrupción, un partido que no quiere desarrollo de nuestro país. Ustedes los miembros de la prensa saben, maneja una campaña psicosocial de desprestigio a toda la fuerza política que integra. Nosotros, como gente pensante del sector popular, rechazamos ese terruqueo que realiza la fuerza popular y sus aliados corruptos y morales. El pueblo dijo basta ya, y vamos a hacer con Roberto Sánchez y Pedro Castillo un presidente que dejó ciudad el primer día. Y el pueblo por eso le da su respaldo este 7 de julio al compañero Roberto Sánchez Palomino. Eso es lo que queremos ir a nivel de eso de antes, señorita. Muchas gracias, gracias. Bien, estamos aquí justamente con el comando de campaña central de la zona 6, Horacio Ceballos, G desde Ate Vitarte. Es justicia, dice, no son promesas, es justicia para el pueblo. Eso es. ¡Presidente! Bien, gracias. Bien, de esta manera vemos el ingreso. Pedro Castillo Libertad, este domingo todos somos JP. Bien, este es el sentir de nuestro pueblo, de las organizaciones, quienes han decidido ya su... Venimos con una conciencia de derrotar una vez más al fujimorismo corrupto. Hemos vivido la negra historia en Horacio Ceballos cuando venía el terrorismo, venía el grupo Colina y la fuerza policial a atormentar a todos los dirigentes. Por eso nosotros basta ya, no queremos porque nunca vuelve el fujimorismo. Ha hecho mucho daño, ha despedido miles de trabajadores, ha clausurado las universidades, no ha invertido en educación, en trabajo. Y eso es, no podemos ser ciegos, señorita, no podemos ser incapaces, mediocres. Eso lo queremos decir. Queremos una nueva sociedad con Roberto Sánchez. Sobre la constitución política. Tiene que cambiarse, esta cuestión es inconstitucional, ilegal. Ha sido bajo un golpe de Estado. No sé cómo esa prensa memelera corrupta lo avala.
y todavía esta fuerza política ha cambiado más de 50 artículos. ¿Qué es eso? Entonces, no hay educación de calidad. Los hospitales dan pena. ¿Qué ha hecho el fujimorismo con los partidos de derecha en estos 30 años? Nada. Así es, muchas gracias, gracias. ¿Queremos usted también hacer una denuncia? Sí, también quiero comunicar a la población, alertar que la señora Keiko está prometiendo proyectos de agua y desagüe en los cerros altos, sin siquiera medir el proyecto, con la finalidad de que bajen a apoyarle y con las firmas. Entonces lo está acondicionando a la gente de menor recursos. Entonces todas esas cosas va la mafia cómo trabaja, ¿no? Son danzas de millones que está soltando. Inclusive ahora antes de venir habían carros, por lo menos 10 carros, pero se han regresado vacíos. Ya esa es la denuncia que hago, porque realmente ellos son negativos. Muchas gracias, gracias. Estamos aquí, vamos allá a ver el ingreso, gracias, de otras organizaciones. Vamos, vamos. Están acá ingresando también. ¿Quiénes son? Permiso. Seguridad. El Comité de Seguridad viene haciendo su ingreso de manera... irrumpiendo acá. ¿Desde dónde? ¿De qué delegación? El Comité Ejecutivo Distrital Base Puente Piedra, desde Puente Piedra. Desde Puente Piedra. Bien, siguen llegando acá. Siguen llegando desde Campón. A ver acá. ¡Presidente! ¿De qué base son? ¡Roberto, presidente! Quería que me digas. Bien, acá. Sí. Tenemos que recuperar la patria, tenemos que recuperar la democracia y hoy es el día en que vamos a demostrar que tenemos fuerza y que somos demócratas. Bien. Keiko no va. Bien, bien. Sus apreciaciones, sus expectativas sobre este domingo 7. Bueno, el Perú está viendo una democracia y nosotros vamos a elegir a un peruano que nació y vivió abajo y ahora ha ascendido social, profesionalmente y políticamente. La corrupción debe ser derrotada y Pedro Castillo debe recuperar su libertad porque no ha cometido delito alguno. Adelante todo el Perú, nuestro mensaje es JP, Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, presidente. Perfecto, gracias. Bien, va a ser su ingreso otra delegación. Bien, estamos viendo aquí el ingreso. Mira, ¿por qué votar por JP? JP. Ay, gracias, mamita. ¿Qué me dices? ¿Por qué votar por JP? Para que haya un verdadero cambio pues en el país. No cambios de mentiras, sino cambios de verdad. ¿Este diseño quién lo ha hecho? Ese diseño lo han hecho personas independientes. Bien, están llegando aquí también la comitiva de personeros, como estamos viendo, una delegación de hermanos y hermanas. Estamos en vivo, nosotros, compartan la transmisión, estamos en vivo. Sigue llegando más delegaciones, sigue llegando más distritos, más conos, sigue llegando la militancia JP. Esto se está llenando. Así es, Parson, estamos acá. Dice Pedrito. ¿Qué pasa? A Pedrito de Temu. Hola, buenas. Bien, hermanos, acá seguimos en vivo y en directo. Siguen llegando las delegaciones, esto recién comienza. Tenemos para el rato, estamos esperando a Roberto Sánchez y a toda la comitiva. Puno, va a ser regional Puno. ¿Dónde Tefi? Va a ser regional Puno, por acá. A ver, va por acá.
¿Qué quería? Desde Puno, la base regional de Puno se hace presente. Despacio. Ay, solo la banderona. Ay. No sé. Hay que ponerlo acá para que le sume. Sucede que ya en Puno han hecho justicia en Juliaca, en el cierre de campaña que ya se dio. Espérate, Parso, espérate, mientras se va acomodando. Ya, pero... Algo muy importante ahorita que mencionar. A ver. Sí, por favor, hay que dejar el like, hay que compartir, hay que apoyar. ¿Cuántos van conectados? Así es. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuántos están conectados, Parso? 4.500. 4.500. ¿Cuántos likes hay? Ya pues, hermanos, colaboren. Hay que tumbarnos a Latina, todas las transmisiones de la Keiko y la señora acá. JP, ¿presidencia o no? Claro, estamos acá en vísperas de festejar este último tema del cierre de campaña de JP, de nuestro futuro presidente de Perú, Roberto Sánchez, presidente. Y tenemos varias delegaciones de acá de todos que están buscando. Con toda la fuerza vamos. Con toda la fuerza, hermano. Listo. Gracias. Muy bien. Gracias. Dime. Los comentarios no se mueven. La visa sube, pero los comentarios se quedan ahí. Aquí estancado ahí. Tranquilos, hermanos. Muchas gracias ahí a todos los que están saludando, a todos los que están apoyando. Muy bien. Ojo, no se olviden. Y por si acaso, cualquier apoyo al 923-913-651, 923-913-651, todo va a contribuir para que el equipo continúe transmitiendo día y noche. Seguimos. Gracias. Bien, Tefi. Bien, seguimos aquí, hermanos y hermanas, en vivo y en directo para Yachayhuasi, Prensa Alternativa. Compartan esta transmisión, denle like y por supuesto comenten qué les parece este evento, las opiniones que venimos recogiendo. Estamos en vivo y en directo. El Comando de Personeros Distrital de San Juan de Miraflores. Mucho gusto. A ver, viene otra delegación, vamos a ponernos un poquito más acá. Está ingresando desde la región del Ica, otra delegación. Hola, estamos en la región de Ica. Este domingo JP, una nueva constitución. Arriba, presidente Roberto Sánchez, Libertad, Castillo. Bien, desde Ica. Bien, esta es la base de Ica, que se hace presente hoy. Estamos aquí, disculpen, vamos a continuar, queremos escuchar sus expectativas. Coméntenos. Uy, Dios mío, estamos en un mal ubicado, vamos más acá porque nos van a invadir. Vamos allá ahorita. Roberto, presidente de Costa y Sierra y Selva. Roberto, desde Barrio Chino. De Barrio Chino, tenemos con todo el cariño a la fuerza del hermano Roberto Sánchez. Desde Barrio Chino presente. Se hace presente, aquí está una delegación contundente. Ya, vamos. Ya, chiquito, nomás con ese hay que terminar. Don Augusto, estamos en vivo acá también. Buenas noches. En vivo y en directo, el gran Augusto. Gente de Yachayhuasi, gente guerrera, gente combatiente que nunca se rinde. Ese tipo de gente necesitamos, hermano. Para mi hermano Pavel, esa gente guerrera, esa gente que con la verdad vamos a recuperar nuestra patria. ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Hermanos de Yachayhuasi, muchísimas gracias, hermano, por demostrarnos coraje, por demostrarnos valor. Ustedes son un ejemplo, hermano, para miles de jóvenes. Seguimos en la lucha, hermano, hasta recuperar nuestra patria, hasta recuperar nuestra libertad. Como algún día dijo William Wallace, pueden quitarnos todo, nuestra propiedad, nuestra vida, pero jamás nuestra libertad. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Bien, estas son las flamantes palabras del gran Augusto de Congas. Bien. De Ayacucho, Casarjo. De Ayacucho, hermano.
Chana, un mensajito, a ver, para todos quienes que aún quizá no han definido su voto. No, siempre por Juntos por el Perú. Bien, bien. Y acompañando siempre a Pavel, ¿no? Yo soy hincha de Pavel y siempre sigo, ¿no? Ay, qué bien. Ahora me quedo por palabritas para la familia yachayhuasera. Chicos, todos por Juntos por el Perú para seguir adelante. Es la única que nos puede sacar de esta maldita desgracia de Keiko. Gracias, Chau. Gracias. Mi hermanita bella, gracias, gracias. Un saludo para todos los ayacuchanos que nos están ahí sintonizando. Bien, de manera breve, desde San Juan de Miraflores, sus expectativas sobre esta jornada electoral que se aproxima este domingo 7. El 7 de junio va a ser la victoria de Juntos por el Perú. Es por eso que estamos aquí todos los peruanos por una alternativa de cambio. Y creo que es el momento, el 7 de junio será contundente la victoria de todos los peruanos, sobre todo buscando la justicia social, educación, salud y la seguridad. En ese sentido, todos los peruanos están llamados a transformar nuestro gobierno, porque desde el Congreso de la República han publicado leyes pro crímenes y eso totalmente contradictorio contra el pueblo peruano. En ese sentido, estamos acá de una manera contundente, todos los peruanos, y acá San Juan de Miraflores presente. Bien, bien, gracias, gracias. Sánchez, presidente. Roberto Sánchez, presidente. Pedro Castillo, Libertad. Castillo, Libertad. Bien, gracias, gracias. Estamos aquí en vivo y en directo para llevarles todo el sentir de esta jornada que ya se viene viviendo con algarabía, con optimismo, principalmente con conciencia, puesto que la gran mayoría de personas que hemos hoy entrevistado han decidido apoyar esta propuesta de JP justamente porque viene proponiéndose la Asamblea Constitucional. ¿Quieres decir algo? Sí. Pretenden... Muchas gracias, gracias. Y de esta manera estamos hermanos y hermanas cubriendo. Sí. No sé yapear, voy a aprender. Gracias, hermanita, gracias. Gracias por el apoyo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, hola, buenas. Bueno, hermanos, seguimos acá en vivo y en directo desde la Avenida de la Peruanidad, en el cierre de campaña de JP, de Roberto Sánchez. Nos vamos con toda la fuerza. Estamos transmitiendo lo que la prensa basura hegemónica no lo hace, lo calla y lo silencia. Acá nosotros como prensa alternativas, pueblo haciendo prensa, estamos aquí en las calles, incluso entrevistando, escuchando lo que dice la ciudadanía y la población. Así que por favor, lo único que les puedo pedir a ustedes en ese momento es que compartan, dejen su like, viralicen, ayúdenos de esa manera y van a seguir escuchando las declaraciones. Ojo, todavía esto ya está repleto y aún todavía no llega Roberto Sánchez, aún todavía no llega Domingo Pérez, no llega Analí Márquez, no llega Brígida Curo, así que lo tiene para rato. Así que por favor, hermanos, vamos a estar escuchando a Stephanie, acá también con todo el equipo de Yachihuasi, gracias a Parso que está en la transmisión. Espero que puedan valorar eso y seguimos transmitiendo. Así es, seguimos transmitiendo. Tenemos acá a la hermana, quieren una fotito, Pavel, contigo, el director del canal de Yachihuasi, quien ya viene recibiendo tantísimo cariño, y eso es fruto también del esfuerzo de años en la construcción de un medio alternativo que viene llevando justamente el sentir de nuestro pueblo en diversas jornadas de lucha. Un mensaje. A ver, bueno, estamos acá apoyando a nuestro futuro presidente Roberto Sánchez y Pedro Castillo Libertad. ¿Qué opinan sobre la Constitución? No, excelente, porque no hay otra salida. Hay que cambiarla. La Asamblea Constituyente considera que es necesario. Claro, por supuesto, porque es la única manera de cambiar, un cambio para refundar el Perú. Así es. Muchas gracias, por supuesto. ¿Cuáles son sus palabras, su mensaje? Muy emocionante que toda la gente que están viniendo es voluntario. Aquí nadie paga. Es que ama su país, todos los peruanos. JP presidente. Listo, muchas gracias, gracias. Estamos aquí. A ver, tenemos. Bien, estamos aquí. Ay, en vivo y en directo, se fue el chasqui.
dije, pero ya fue ya. No te llegué a escuchar, no te llegué a escuchar. ¿Cómo está? Bien, bien, estamos aquí, hermanos y hermanas. Continuamos con esta transmisión en vivo y en directo. Dejen su like, por favor, compartan la transmisión y, por supuesto... Hay momentos que se va un poquito, pero... ¿Aquí está bien? La cosa es que no se vean mucho, porque si ustedes se van acá baja la señal. El radio es así, pero si se van por allá, por acá, pucha, te puedes echar otra señal y la malogramos así, tranquilo más. O sea, no tenemos necesidad tampoco, porque ahí está bastante gente apoyándonos. ¡Vámonos! Bueno, hermanos, ya que no dan sus likes, nos vamos a bailar con las mojarras. Eso, mira, Poncha, ya entraron las mojarras. Ay, un vaso de chicha, un buen reloj. Bien, hermanos, hermanas, dejen su like, por favor, si no vamos a tener que cerrar esta transmisión para ir a disfrutar de la música. Vemos 4.200 personas. 4.200. ¿Cuántos likes tenemos, Parson? 2.500. ¿Qué está pasando? A ver, hermanos y hermanas, dejen su like, su comentario, su rojísimo corazón y, por supuesto, su cariño al número YAPE que ya figura ahí en pantalla, puesto que hemos venido toda una comitiva, todo el equipo de Yachayhuasi para llevarles esta información en vivo y en directo a sus hogares y, por supuesto, también a las regiones y a los países donde se encuentra. Claro que sí. ¿Cuál es su mensaje? Desde Guaral, Roberto Sánchez, eres dichoso peruano, aunque existan 1000 problemas. Lucha valiente y no temas, que Dios te dará su mano. Has tenido suerte, hermano, porque tu pasado encierra una raza que se aferra a tu orgulloso crisol. Trabaja de sol a sol, gana el pan a tu tierra, y en costa, montaña y sierra, con orgullo, sigue luchando por el Perú, porque el Perú es tuyo. Tu voz es como un arrullo de tu inmensa gratitud, y en el norte, centro y sur, eleva potente tu voz, porque por gracia de Dios, Roberto Sánchez ha nacido en el Perú. Roberto Sánchez, presidente del Perú. Muchas gracias. De esta manera tan poética hemos tenido... A ver, dilo tú. Así, por favor, dejen su rojo, rojísimo, rojazo, rojazazazazazo, corazón, por favor. Es esencial, trascendental, determinante en este momento para poder seguir llegando a más compatriotas. Recuerden que nosotros no somos presa para el pueblo, somos pueblo. Haciendo prensa. Así que, por favor, estamos ahí a la espera. Ojo que esto ya está lleno, ya no hay punto donde más puedan entrar más personas, pero aún falta todavía llegar el... mira, de Bocanegra. Punta Negra. Ahora vamos a Susana, Punta Negra. Bien, vamos a estar desde Punta Negra, en vivo y en directo para Yachayhuasi. Un mensaje. Estamos aquí en vivo y en directo para Yachayhuasi, medio alternativo. ¿Por qué votar por JP? Bueno, es la mejor opción, ¿no? Para mí, para muchos compañeros, que la mayoría somos trabajadores en este país y en realidad nos representa, porque Roberto Sánchez da un ejemplo de trabajo, de honradez, de profesionalismo, de ética profesional, vocación de servicio, que es todo lo contrario al partido de Keiko, pues, ¿no? Y eso es lo que nos representa a nosotros. Muchas gracias, bienvenidos. Marca JP este 7 de junio, no te olvides, vamos contra la dictadura, si podemos romper ese pacto mafioso. Gracias. Es el sentir de nuestra gente, es el sentir de muchas bases, organizaciones que están llegando aquí a Campo de Marte, exactamente en la Avenida de la Peruanidad. Hermanos y hermanas, dejen su like, dejen sus comentarios y, por supuesto, envíen su rojísimo corazón, pero también su cariño al número YAPE que figura ahí en pantallas. Estamos en vivo y en directo desde la Avenida de la Peruanidad, cubriendo para ustedes este cierre de campaña de cara a este domingo 7 de junio, en el que en este espacio, en este proceso electoral, una vez más
las grandes mayorías o en todo caso un sector le dará la espalda una vez más a esta organización criminal que por años viene gobernando a través del legislativo, acaparando instituciones públicas como hemos conocido y hemos vivido todos estos años, blindando a personajes que son responsables de asesinatos como nuestros casi 70 hermanos asesinados en las protestas del 2022 y 2023, así como también el señor Gerí en las recientes protestas, justamente en su mandato, bajo su responsabilidad. Y así podríamos enumerar las diversas razones que ustedes ya han escuchado directamente de la población, porque aquí la gente, como han visto, viene claramente con algunas consignas. En la Avenida de la Peruanidad, en vivo y en directo para ustedes, hermanos y hermanas, denle like, por favor. No olviden dejar su like y por supuesto compartir esta transmisión en vivo, porque venimos llevándoles lo mejor de la información aquí, compartiendo con ustedes este sentir, el fervor y el clamor. JP, ya lo tenemos de triunfo, señores, el lunes disfrutamos. JP es el único que nos queda. JP, quiero que vaya Roberto Sánchez, que mata a mi presidente Pedro Castillo. La libertad de Castillo, el único. Ustedes compartiendo siempre en el canal Yachayhuasi la revuelta, y qué buena periodistas se han conseguido contigo. Bien, emocionadísima de estar acá apoyando otra vez al pueblo. Desde pequeña mis raíces han sido el progreso y la justicia social. Soy maestra de vocación, docente por profesión, y quiero que esto cambie por el futuro de los niños, que es un futuro que nos espera muy incierto. Si la japonesa traidora Vendepatria sale como presidenta, no puede ser. Cambio de constitución, regresar a la de 79 para volver a pedir un cambio de constitución con todas las leyes, con todos los pueblos, con todo el pueblo indígena, profesionales, con gente que realmente trabaja, con gente que realmente se quema las pestañas y sabe lo que es la realidad de nuestra patria. Saludos para ti, para Pavel y para todos ustedes. Gracias, muchas gracias, hermana, gracias. Uy, qué hermoso, gratificante, la verdad, escuchar estas palabras y todo lo que venimos trabajando es con todo el cariño, con todo el corazón, con todo ese espíritu de servicio que nos caracteriza, y yo solamente tengo que agradecer a nuestros compañeros, especialmente de Yachayhuasi, con quienes hoy venimos cubriendo este evento, pero también a Unancha TV, con quienes hemos venido compartiendo el espacio de la revuelta. Y este domingo estaremos desde el mediodía hasta la medianoche, llevándoles también la información, reaccionando a todo lo que va a acontecer en esta jornada electoral que se avecina este domingo 7. Hoy estamos aquí para llevarles a ustedes la información directa. La población viene utilizando esta ventana para expresar sus ideas, para expresar su sentir respecto a esta contienda electoral y por qué vienen decidiendo apoyar a JP, por ejemplo. Entonces, estamos cumpliendo con ustedes principalmente porque estamos aquí presentes. ¿Un mensaje desea usted enviar? Ya, gracias. Mira, aquí hay un caballito, justo el caballo de Roberto Sánchez. Un caballo, y estamos en vivo y en directo, hermanas y hermanos. ¿Cuáles son sus apreciaciones? ¿Qué expectativas para el domingo 7? Este domingo todos los peruanos tenemos un deber cívico patriótico con el país, tenemos la obligación y el deber moral de elegir a Roberto Sánchez como el próximo presidente del Perú. ¿Y cuál es la razón principal por que usted ha decidido este voto? ¿Por qué? Porque el presidente Roberto Sánchez está planteando industrializar el Perú para darle trabajo a todos los peruanos, para reducir el índice de pobreza, miseria, hambre, impunidad, y para desarrollar y modernizar el país, que es lo que nos merecemos. Perfecto, muchas gracias. Su mensaje también muy amable, gracias. Mi mensaje, quiero decir un mensaje a todos los limeños, y a Roberto Sánchez. Tú eres un hombre que muestras tu derecho para trabajar por el país, valoras tú mismo, tu respeto a la comunidad del país, enséñale a todos cómo sabemos vivir en paz, en camino
del bien. Si tú quieres ser presidente, ayúdanos a buscar la manera que la juventud respete a los derechos humanos. No más corrupción, no más guerra. Entre hermanos busca el bien, la felicidad. Las puertas del Palacio de Gobierno te espera tu llegada. Ponte fuerte, tú eres provinciano, te queremos, la patria te necesita. Más valor, más valor. Dios, la Virgen María, Santa Rosa de Lima, esté en tus manos. Gracias. Te dice tu amigo Rafael Guzmán Flores de San Martín de Porres. Arriba Roberto Sánchez. Pedro Castillo Libertad. JP. Quiero mandar saludos a Omar, Verónica y a Lolela y a mi amiga Victoria y a Tabata, a mi suegra y a mi papi, que vote por Roberto Sánchez. Gracias. Gracias, muchas gracias a usted. 20 segundos. A ver, bueno, ¿alguna pregunta? Digan, sí. Muchas gracias. Ok, gracias. Sí, perfecto, hermosísimo. A ver, ¿cuáles son sus apreciaciones para esta jornada del domingo 7? Mis apreciaciones, como es evidente, es un lleno total. Si pensaron los que están dirigiendo la alcaldía no dar permiso en 2 de mayo, ni tampoco en la pasada de peruanidad, creo que ha hecho de que se llene toda esta avenida. Esta se llama la peruanidad, ¿no? Esta está llena total, que no puedo entrar, mire. ¿Ah? ¿Se da cuenta? Entonces, le ha surtido un efecto inverso. Entonces, pensaron que no dándole permiso iban a opacar. Creo que aquí el pueblo ha demostrado que cuando tratan mal, no tratan por igual a los candidatos, se revierte contra ellos. Muchas gracias. Y este es el sentir de muchos de nuestros hermanos que hoy se han dado cita y efectivamente ya está abarrotado, lleno. En este momento escuchamos ahí la melodiosísima música de Los Mojarras. Ahí con ganas me he quedado de ir a ver. Claro, a ver. Este 7 de junio elijamos a Roberto Sánchez, próximo presidente del Perú. Roberto, amigo, el pueblo está contigo. Se siente. Roberto, presidente. El pueblo unido jamás será vencido. Libertad para el presidente Castillo, libertad. Roberto Sánchez, presidente. Pedro Castillo, libertad. Gracias, compañeros. Muchas gracias para todos. Bien, muchas gracias. Estamos también aquí desde Chorrillos, sus expectativas ante este 7 de junio. Sí, ¿cómo está? Buenas noches. Lo que pasa, acá estamos Roberto Sánchez, presidente, y Pedro Castillo, libertad. ¿Cuál es la principal bandera o razón por la que usted está apoyando a JP? Por el corazón, al Perú. Listo, muchísimas gracias. Gracias. Entrevístale al profesor Carlos de Chorrillos. A ver, Carlos, vamos, estamos aquí. Buenas noches. Estamos en vivo y en directo para Yachaywasi Prensa Alternativa. Sus expectativas de cara a este domingo 7 de junio. Sí, buenas noches. Mi nombre es Carlos Castillo de la Federación de Auxiliares. Acá estoy con un equipo de compañeros del distrito de Chorrillos. Nosotros estamos conscientes de que la señora acá, con todo lo que le ha pasado, todas las declaraciones que han habido últimamente, está en caídas libres. Tienen gente, están soltando mucho dinero, estamos viendo, están atemorizando a la gente, pero eso no es realidad porque en América Latina no hay comunismo. No hay ni en Cuba, porque Cuba ha sido bloqueado. ¿Y dónde está el comunismo? Si ese país no sale adelante por culpa de los países grandes que someten a los que no están de acuerdo a sus intereses. Igual Venezuela también ha sido bloqueado, por eso que la gente ha tenido que vender su... ¿Dónde está el comunismo? Digo yo. ¿De qué comunismo hablan al Perú? No hay comunismo ni terrorismo, lo que hay es narcotráfico y mafiosos que han tomado todas las esferas del Estado y se han atornillado y no quieren salir. Y ahora amenazan con golpe, con levantamiento, que no lo hizo el compañero Pedro Castillo, un compañero nuestro del magisterio, que ni siquiera tenía un palo de dientes para defenderse. Más bien la propia guardia que lo acompañaba, lo defendía, que tenía un presidente con inmunidad
presidencial lo capturaron. ¿Dónde está el levantamiento? Dígame usted, que no pueden ser tan sinvergüenza esos jueces prevaricadores, corruptos, para someter y secuestrar a un presidente elegido por todos los peruanos, un peruano del pueblo, que no se sometió a la hoja de ruta ni a los intereses y le cobró, y como iba a renovar los contratos, lo primero que se les ocurrió al imperio, y coordinando la fiscal con la embajada de Estados Unidos, tuvo la decisión de capturarlo a un presidente que no está de acuerdo a sus intereses. Efectivamente, y además recientemente el señor Miki Torres declaró, confirmó lo que todo el pueblo ya sabía. Justamente en función de esta hoja de ruta, que no queremos que obviamente un representante del pueblo la firme, ¿qué van a hacer los sectores populares para garantizar de que este nuevo gobierno no se someta justamente a los intereses de la oligarquía o de un grupo de ricachones? Bueno, yo soy del magisterio, nosotros sabemos y tenemos muchas estrategias, por algo sabemos la realidad nacional, latinoamericana, internacional, y nuestro presidente Pedro Castillo no coordinó con nosotros, no entramos, pero en esta vez sí vamos a tener la posibilidad de copar, y ya no va a estar Perú libre acá, que va a imponer sus decisiones y sus políticas. Nosotros no somos comunistas, ni somos extremistas, ni queremos someter ni quitarle nada a nadie. No se ha visto ni en Venezuela ni en Cuba les han quitado nada a nadie. No, entonces yo no sé de dónde ellos mienten y engañan y le meten miedo a la población, que no sé en qué planeta viven y piensan que eso va a suceder. Es algo imposible. Si ellos tienen mayoría parlamentaria, peor todavía. Someten que lo van a vacar en Guam. A ver, vamos a ver cómo lo van a hacer, pero nosotros ya no son los mismos los que van a entrar al poder. Está entrando un profesional y mucha gente, estrategas están entrando. Claro, bien, ¿alguna consigna para finalizar sus declaraciones? Allá, que estamos unidos toda la comunidad del magisterio y todos los compañeros, amigos, simpatizantes y la gente que hemos apoyado a otros partidos, incluso la ruta, somos de la gente del grupo de avanzada de Castillo, que estamos aquí, estamos aquí para apoyar y vamos por eso decimos unidad y bienvenido a todos los partidos, que todos vamos a sacar nuestra patria adelante y la vamos a liberar de la mafia, de la corrupción, y se va a democratizar y se va a tener el dinero suficiente para educación y salud, que a pesar de que pagamos, no hay médicos, no hay medicamentos, y se ha quitado leyes que eran fundamentales para los jubilados, como la 1990. De los jubilados, que ahora están fregados y están sometidos. Ya, gracias por la atención. Gracias. Gracias. Roberto, amigo, el pueblo está contigo. Roberto, amigo, el pueblo está contigo. Presidente, Roberto, presidente. Libertad para el presidente Castillo. Libertad para el presidente Castillo. Libertad. Vive el pueblo, compañero, vive el pueblo. Vamos a entrevistar acá a un hermano luchador, orador de la Plaza San Martín, a Miguel Concha. Adelante, Miguel, te escuchamos. Todo tuyo. Fuerte saludo, hermanos, compatriotas de todo el Perú. Estamos en una circunstancia decisiva en la cual el pueblo peruano tiene que recuperar el poder. Con el presidente Pedro Castillo se llevó a la presidencia, pero lamentablemente no se tuvo el poder. Y sabíamos desde el primer momento que le iban a dar la vacancia. Sabíamos que la derecha, la CONFIEP, las Fuerzas Armadas y todos coludidos iban a traicionar. Empezando por ese personaje miserable de Vladimir Cerrón y todos los coludidos con el fujimontesinismo. Ahorita nuestro presidente Pedro Castillo está secuestrado, producto de estas mafias miserables que no quieren darle libertad. Mi apoyo, al igual que todos los compañeros, es por la libertad de nuestro presidente Pedro Castillo, de todos nuestros presos políticos que han luchado, por la justicia a todos nuestros muertos caídos en el sur, y por la investigación y la cárcel para Dina Boluarte, sus coludidos y Keiko Sofía Fujimori. El Perú, para tener las verdaderas transformaciones, necesita el cambio de constitución. Constitución que este fujimontesinismo lo ha cambiado más de 50 artículos. No podemos vivir bajo las condiciones de dependencia, de dominación, donde la patria se vende y se regala. Necesitamos que el Perú sea al servicio del pueblo y de los peruanos. Necesitamos tener salud, educación, desarrollo, pero eso solamente se dará generando la verdadera transformación al servicio del pueblo. Quiero informarles de manera directa, hermanos, que la encuesta que acaban de manifestar
diré directamente, el pueblo está con 43.8% y la naranja podrida está con 43.2%. Y el pueblo está creciendo y seguirá creciendo. Se viene la cuarta derrota de la miserable japonesa y la victoria del pueblo. ¡Viva el pueblo peruano! ¡Viva nuestro presidente Pedro Castillo! ¡Pedro Castillo, libertad! ¡Pedro Castillo! ¡Pedro Castillo! ¡Pedro Castillo! Bien, Miguel, gracias, como siempre, excelente, hermano. Seguimos en la lucha. Bueno, ha escuchado Miguel Conde. Vamos a continuar por acá. Vamos a continuar adelante. Muchas gracias, hermanos. Aquí están todos, seguimos acá informando en vivo y en directo desde la Avenida La Peruanidad en este cierre de campaña de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú. Bueno, vamos a continuar. A ver, adelante, doctor. Rapidísimo, estamos en vivo. Del colegio Alfonso Ugarte. Y hemos desfilado por acá y hemos sacado la medalla de oro. Perfecto. Le ganamos a todos los colegios. Y ahora estamos desfilando acá para sacar la presidencia del Perú. Dos momentos muy bonitos para el pueblo. Para el pueblo peruano y el Pero para mí. está lleno completamente. La pregunta, ¿y dónde está Latinoamérica, Panamericano? ¿Por qué no están las cámaras de esos canales? Están escondidas, pues, compadre. Ellos son, no les conviene. Son fujimoristas. Claro, efectivamente. Listo, muchas gracias. Listo, vamos, Tefi. Acá. Así es. Dale. Bien, hermanos, hermanas, compartan la transmisión. Por favor, aún los que no han dado su like, denle like. Estamos en... Allá se corta, Pavel, allá se corta. Sí, estamos por acá. Vamos. A ver, sus palabras, por favor. Bueno, para decirle de que hoy es un día muy importante, porque es el cierre de campaña de Juntos por el Perú y el presidente Roberto Sánchez. Toda la gente aquí lo apoyamos, ¿por qué? Porque creemos en un Perú con derechos, un Perú democrático, un Perú que se fije en todas las clases sociales y sobre todo en la pobreza. Siendo Lima, tenemos 3 millones de personas que no tienen agua, que no tienen derecho a la salud, no tienen derecho a la educación. Y eso que nos dicen que la derecha es la que gobierna bien, pero mire, la derecha abandona y empobrece a nuestro pueblo. Es hora de que tengamos un gobierno de izquierda, una izquierda democrática, que se fije y que llegue a todos los rincones del país. Eso es lo que quiere el Perú y hoy estamos con él. ¿Votar por Keiko es votar por Dina Boluarte y por la impunidad, o no? Votar por Keiko es votar por la institucionalización de la corrupción. A partir del año 90, los poderes del Estado se corrompen cuando el fujimorismo toma el poder. Entonces, eso es lo que ha hecho daño al Perú. Ya se institucionalizó la corrupción. Nosotros tenemos que cambiar eso. Con Roberto Sánchez presidente, todo esto cambiará. Muchas gracias. Sobre la constitución política. La constitución, sin necesidad de hacer una asamblea constituyente, el fujimorismo con el pacto mafioso la ha cambiado en 80 artículos. 80 artículos nocivos para el pueblo. Cuando nosotros queremos que cambien a unos artículos que beneficien al Perú. Como los contratos ley, en el cual nosotros no podemos modificar ni una coma. Donde el Perú no se puede industrializar. Todos nosotros es que vendemos piedras al extranjero y no industrializamos nada en nuestro Perú. Por eso que somos un país informal, lleno de ambulantes, emprendedores, cuando podemos cambiar esa historia. Tenemos tantos profesionales que lo primero que hacen, salen de la universidad y no tienen trabajo. ¿Qué hacen? Forman su pequeño negocio. Y para eso no estudiamos. Estudiamos para producir, para generar industria, para producir productos manufacturados. Y eso es lo que quiere el Perú. Y con Roberto Sánchez, esa es la esperanza. Gracias a todos quienes vienen hoy acompañándonos. Estamos en vivo y en directo para Yachayhuasi, transmitiendo el sentir de nuestro pueblo, el sentir de la gente que ya ha decidido dar su voto ante esta jornada electoral que se avecina este domingo 7 de junio. Así que estamos aquí en vivo y en directo para todos ustedes, llevándoles lo último de la información y por supuesto la opinión de la misma gente, la decisión que han tomado en base a argumentos, no por un tupper, no por una moneda, no con una conciencia vendida, sino con consignas
bien fundamentadas, por banderas claras, que si bien se han planteado en todo este proceso, sin embargo lo que se quiere es visibilizar justamente ese contenido, esa propuesta que vienen haciendo, en este caso, toda la plancha de JP, y que veremos más adelante cómo se va desarrollando. Hermanos y hermanas, les pedimos que compartan esta transmisión. Al parecer ya va a empezar el meeting propiamente. Hemos tenido un desfile de varios artistas de esta jornada. Nosotros nos hemos quedado por esta zona porque la señal de internet es intermitente y queremos garantizar para ustedes la información fluida y por supuesto esta transmisión para que ustedes tengan conocimiento de cómo se viene desarrollando y cuál es el sentir y la opinión de nuestra gente. Estamos aquí también recibiendo todo el cariño, el apoyo de las personas que han venido y organizaciones, que en especial a nuestro director Pavel Yachayhuasi ha venido recibiendo el respaldo, el cariño, justamente por el trabajo denodado que durante estos últimos años ha venido realizando. Sin embargo, estamos toda una comitiva que hemos venido entre 5 o 6 compañeros justamente para apoyarnos mutuamente y obviamente también hacer ese trabajo con el mayor compromiso y cariño para todos ustedes. Tenemos ahí el pulgar arriba que pueden ustedes ahí presionar, enviar su rojísimo corazón, rojazazazo, como dice Pavel, y por supuesto también dejar sus comentarios. ¿Qué opinan sobre las apreciaciones de la gente que hoy ha expresado a través de esta ventana, como es Yachayhuasi? Y también pueden enviar su cariño al número que figura ahí en la descripción. Así que, hermano, hermana, por favor, no se resista y por favor, hay muchísimas maneras de cómo pueden ustedes apoyar el trabajo que viene realizándose desde Yachayhuasi, porque somos pueblo haciendo prensa. Bien, vamos a bajar un poco, vamos a acercarnos. Creo que ya empezó también, ¿no? El meeting, parece que sí. Incluso Augusto de Conga nos ha dicho que se le ha cortado la señal cuando estaba avanzando. Así que no hay de otra nomás. Así que hay que avanzar nomás por acá. No queda otra nada más. Ya, vamos a avanzar un poquito, creo. Hay que avanzar un poquito. Bien, vamos a acercarnos un poco, no tanto porque la señal se puede cortar. Así que acompáñennos. Estamos aquí en esta transmisión. Vemos allá un dron, por ejemplo. Así que propiamente el meeting va a ser emitido. Ahí está, mire el cariño. Con toda la familia. Aquí está toda la familia hincha de canal. Yo les tomo. Ay, ya, a ver. Uno, ahí está todas las revoltosas. ¿Y usted? También, hermano, vamos. Ya, 1, 2. ¡Qué lindo! Gracias. Sigan apoyando el canal, sigan apoyando. Bien, así están recibiendo todo el cariño. Sí, claro. Estamos en vivo. Estamos en vivo para Yachayhuasi. ¿Cómo están, compañeros? Bueno, hoy día tenemos que hacernos presentes. Yo represento, mi base de Chosica debe estar por allá porque salí del trabajo. Realmente soy maestra del Guarochirí, de la UG 15, y en realidad tenemos que hacernos presentes en este día por la defensa de la patria, por la memoria histórica, para no olvidar que este partido que quiere ganar las elecciones con su mafia ha destruido este país, ha vendido este país, que ellos son los encargados de blindar. Tanto se afanan de decir que quieren defender la familia, pero por ejemplo blindaron a César Inostroza, le permitieron que se largue lejos sin importarle que él negociaba para darle libertad a los violadores. Hoy día se ha pedido que se lleve a votación para derogar las leyes pro crimen y la señora acá le dio orden a Rospigliosi de que suspendieran el pleno. Ese es el gobierno de Fujimori, el que te ha traído el caos y que ahora te quiere vender
la cura. El peruano consciente y decente, así sea pobre, nunca debe votar por un Fujimori. Fujimori nunca más, para siempre. Gracias. Muchas gracias, contundentes palabras de una maestra. Ahora, ¿le tomo? Sí, le tomo. Y a ver, 1, 2, 3. Sí, perfecto, gracias también, sigan apoyando el canal. Hermanos y hermanas, este es el cariño que nos vienen demostrando aquí nuestros hermanos de diversos puntos de Lima y del Callao, de acá de Los Conos y también de Lima Cercado. ¿Cuál es su opinión sobre esta jornada electoral que se avecina? Bueno, en primer lugar saludar al programa, a este medio, que es tan bien conocido, ¿no? Sí, y bien, más que todo la que le habla es fundadora de Vía El Salvador. Ya estamos cumpliendo 55 años de fundación de nuestro querido Vía El Salvador, pueblo luchador. No tenemos esa rica historia de Juan Velasco Alvarado. Gracias a Juan Velasco Alvarado hemos tenido un lugar donde vivir, una casita, un terreno donde vivir. Por eso desde acá quiero hacer extensivo el saludo para todos mis vecinos y vecinas de la gloriosa Cuaves, comunidad urbana autogestionaria de Vía El Salvador. Gracias a esta gran organización comunal, de acuerdo a la ley 26300, que bien claro dice la ley, tenemos que participar activamente y organizadamente, y sobre todo el control ciudadano, ¿no?, ante las autoridades. Y siempre lo hemos hecho, por eso hemos salido en las grandes luchas. Como pueblo luchador, Vía El Salvador siempre se ha puesto de pie en las grandes luchas, y más aún cuando a nuestros hermanos del interior del país los han matado, así bien claro, los han matado a nuestros hermanos, ¿no? Y esta mafia fujimorista que tiene que ver mucho con este caos, este problema, y sobre todo la inseguridad ciudadana, la violencia, la corrupción, el narcotráfico en nuestro país, que hace tanto daño. Y por ello también hay que resaltar que han hecho leyes pro crimen, y lo más grave, que ahora hay que poner orden. Cuando han tenido la oportunidad, más de 70 congresistas ha tenido esta fuerza popular que dicen, han tenido esa oportunidad de hacer cambiar la historia del Perú, pero sin embargo solamente se han preocupado por defender sus intereses de ellos y de todos sus cúpulas y mafiosos. JP, Juntos por el Perú, Juntos por el, con Roberto Sánchez, presidente del Perú. Muchas gracias. Gracias a usted, que le vaya bien. Bien, de esta manera estamos llevándoles a ustedes, hermanos, hermanas, en vivo y en directo, las opiniones de nuestra población, las opiniones de los jóvenes, adultos, hombres y mujeres que vienen expresando su sentir, también sus opiniones acerca de esta contienda electoral. ¿Dónde está Pavel? Creo que ya quiero ir a... Quiero un relevo, por favor. Ay, ahorita va a venir. Está cargando. Bien, vamos a continuar. Estamos aquí, toda una comitiva. A ver, alguien que me reemplace un ratito nada más. Y no se olviden dejar su like. Ahí está, ¿ves? Estamos en vivo y en directo. Ahí está, Keiko Nova nos dice. Ven, Pavel. Hola, ¿qué tal? Seguimos. ¿Vas a darle acá la cobertura? ¿Cómo vamos? ¿Estamos en línea? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya. Miren, acá tenemos un letrero que dice Keiko no va, ni blanco ni viciado, marca JP. Bueno, acá hay una posición clara. Tenemos por un lado a un partido demócrata, popular, respaldado por los pueblos originarios, por las zonas rurales, y una organización criminal. Por eso es tan importante que se mantenga esa postura, ¿no? El viciado favorece a la señora Casi, que cerrar filas, nada más. No sé si unas palabritas quiera mencionar por aquí. Bueno, el letrero lo dice todo en todo caso, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Sí. La libertad de Pedro Castillo, porque él al menos es el único que sí intenta luchar por el pueblo, no como todos los políticos, ¿no? Que son eso que se ven a diario acá, que están en el Congreso, que prácticamente ellos sí solo quieren enriquecerse
¿no? Enriquecer sus bolsillos y olvidarse de todo el pueblo. Y encima seguir mintiendo hasta que les da la gana, como ellos siempre acostumbran a hacer. Uno de los motivos principales de apoyar a JP es por la libertad de Pedro Castillo. Claro, también porque él se ve que ha sido un candidato que todavía representa al pueblo frente a otros, por decir otros políticos, ¿no? Conocidos ya, corruptos, que todos vemos, los fujimoristas, apristas, etcétera, conocidos, ¿no? Conocidos por todos nosotros ya, y que todo el pueblo prácticamente ya estamos cansados de tanta injusticia en el Perú, porque no solamente los provincianos, ¿no? También, por ejemplo, en el caso mío, yo soy limeña, pero a mí también me avergüenza ver que en mi patria, en mi Perú, haya tanto saqueo a nuestro país, sobre todo los recursos naturales, ¿no? Como dicen, la minería, todo es para el extranjero, se llevan todo se llevan para el extranjero, y el pueblo nunca disfruta de sus propias riquezas, y es eso, sí. Además de eso, agregarle, hay 70 hermanos asesinados, tal vez más, y hasta ahora no hay justicia, ¿no? Roberto Sánchez también ha planteado como punto principal justicia para los asesinados del régimen de Dina, que fue respaldado por Keiko. Claro, o sea, ella es una corrupta ya bien conocida, que todo el país le conoce muy bien cómo es Dina, ¿no? Pero ella, como siempre, está acostumbrada a mentir, igual que todos los políticos tradicionales que todos conocemos. Entonces, el pueblo, frente a eso, tiene que levantar su voz, ¿no? Levantar ponerse de pie, luchar por sus derechos, porque al menos, porque los recursos naturales de todo el Perú sea para que pueda disfrutar el propio pueblo y no otros sitios, los extranjeros, ¿no? Los extranjeros que están acostumbrados a llevarse la riqueza de cualquier manera, gracias a los políticos, ¿no? Tradicionales, que en este caso, que representa el fujimorismo, que ya todos hemos visto del gobierno de su padre, ¿no? Que siempre fue así, y ellos siempre han mentido, han ocultado todas las cosas al Perú, ¿no? Con su corrupción, con los Vladivideos, con todo lo que ya hemos visto en los tiempos de los 90, ¿no? Y ya estamos cansados del pueblo, por eso. O sea, este domingo, JP. Claro, obviamente, no hay otra opción. La única opción que todos tenemos, ¿no? Que tenemos que también levantar nuestra voz de protesta con este voto, que nosotros tenemos que apoyar en esta oportunidad a JP, que es la única, pero la única opción. Bien, muchas gracias, sí. Muchas gracias, hermanita. Acá también, Parso, vamos a escuchar. ¿Cuántos conectados hay ahorita? 4.500 nos están viendo en vivo, en directo. Adelante, hermana, ahí está la cámara, ahí dirija. JP, presidente, estamos así por el fujimorismo que está con los grandes monopolios, estamos en el pacto mafioso. Tenemos que recuperar la única opción, chicos, les recomiendo, votemos por JP, estudiantes. Ustedes vean, averigüen la historia del fujimorismo. Han matado estudiantes, profesores para callarlo, pero ya es la hora de recuperar la democracia. JP, presidente, es la única opción. No votemos por Fujimori nunca más. Sí, muchas gracias. Por acá, hermanita. Buenas noches con todos. Mira, yo soy de Huaral. Muchos dicen que en Huaral no le apoyan a Sánchez, pero sí estamos presentes aquí en Lima. Hemos venido a su meeting. Soy de Huaral. Y sí, la verdad, Huaral, hay una cierta parte que son fujimoristas, pero en lo cual yo más antes decía que Fujimori era lo máximo, lo tenía un altar, pero han ido pasando los años. Hoy me doy cuenta que ese hombre fue un dictador, vendepatria, porque vendió todas nuestras riquezas. Cuando se largó a Japón, él juró por Japón, traicionó al Perú, cosa que nadie lo hizo nada. Él debería ser fusilado por traición a la patria porque nos traicionó. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, hermano, adelante, acá para Yachaywasi. Primero vamos a ver, acá está la Federación del Adulto Mayor y Personas con Discapacidad San Juan del Lurigancho presente. Muy bien, adelante, lo escuchamos. Algo importante. Sinceramente, que el fujimorismo en estos momentos está trabajando a la población al miedo, al temor, al pánico. ¿Qué le están diciendo a la población? Están regando por todos los mercados, por toda la ciudad, por todas las calles. Están manifestando que Roberto Sánchez representa el comunismo y le van a quitar su casa, su carro, le van a quitar sus cuentas bancarias. Así están hablando, le están poniendo miedo a la población. Por eso la población tiene que despertar, porque Roberto Sánchez representa a la población peruana en estos momentos, a la raza peruana auténtica. Y en estos momentos, compañeros, hay que decir bien claro que Roberto Sánchez ni siquiera es comunista.
tendrá ideas socialistas. Roberto Sánchez filosóficamente es humanista. ¿Y qué es el humanismo? Es un principio filosófico, ideológico y político que defiende al ser humano, que dignifica al ser humano, que representa la satisfacción de las necesidades básicas del ser humano. ¿Cuáles son esas necesidades básicas? La vida, la salud, la educación, la alimentación y lógicamente el desarrollo progresivo a través de una ciencia y tecnología. Eso es lo que representa Roberto Sánchez en el Perú. No hay que tenerle miedo al pacto mafioso, a la señora Caos, porque el domingo sí vamos a ganar, compañeros, sí ganamos. Fujimori nunca más. 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 Vamos a entrevistar acá a un hermano. Adelante, adelante. Wilfredo Espinosa de San Juan del Lurigancho, represento a la Federación del Adulto Mayor y Personas con Discapacidad. Nosotros somos una organización social no política, pero en esta oportunidad, en vista que hay tanta injusticia de estos gobiernos criminales, corruptos, nos sumamos al apoyo de Roberto Sánchez. ¡Roberto Sánchez! ¡Roberto Sánchez! ¡Pedro Castillo! Por estos dos hombres estamos presentes en la Federación del Adulto Mayor, los hombres y mujeres más vulnerables y discriminados por estos gobiernos mafiosos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Por acá alguien más que quiera declarar, hermanos. Hay que aprovechar que la prensa basura nunca va a sacar esas declaraciones. Tenemos que hacerlo nosotros mismos. Adelante, hermano. Buenas noches, buenas noches. Primero, felicitaciones, Pavel. Te sigo de ya varios añitos. Gracias, gracias. Segundo, un llamado a mis paisanos del norte. Habla un piurano. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa, paisanos? Reclámale. ¿Por qué? ¿Por qué no despertamos? Defendamos nuestra patria, que se la quiere robar o que ya se la robó el fujimorismo. En segundo lugar, nuestra condena a Movistar, a las empresas de teléfono. No tenemos internet en estos momentos. Así es. Y no es la primera vez. En todos los mítines de los candidatos del pueblo pasó lo mismo. Hay que condenar y denunciar, compañeros. Muchas gracias, Pavel, y que Dios nos proteja. El triunfo es nuestro. Este domingo entonces, JP. Este domingo todos a votar por Roberto Sánchez. Así es. Fujimori nunca más. 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 Muy bien, hermanos. ¿Alguien más que quiera declarar? Por acá, alguna declaración, hermanos. Por acá, adelante, adelante. Norte Chico. Norte Chico. Mi nombre es Eri Venturo Castillo, soy un ciudadano aquí que represento a todas las provincias de Barranca, Huaral, Huacho, Huaura. Y estamos en contra de estas empresas agroexportadoras que explotan a nuestros hermanos en todos los valles de Supe, Barranca, Huaral, con unos sueldos miserables. Por eso que este domingo 7 vamos a darle y vamos a decirle la contra a esta señora K del caos y apoyar a nuestro hermano, compañero Roberto Sánchez. Se pliega también entonces a Fujimori nunca más. Así es, Pavel. Fujimori nunca más. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Por acá, ahí está. Fujimori nunca más. Fujimori nunca más. Fujimori nunca más. Fujimori nunca más. Gracias, hermanita. Bien, bien. Bueno, acá nos encontramos. A ver, adelante, adelante, hermano. Bueno, ante todo dirigirme a toda la gente a nivel nacional. A nivel nacional, yo soy del norte, pero bueno, radico ya un buen tiempo aquí en Lima. Y dirigirme ante todo al pueblo peruano que este domingo el Perú se juega el futuro. Así que tenemos que, antes de emitir nuestro voto, utilizar la razón. Por favor, de todo corazón les pido, porque el futuro del Perú está en riesgo entre un partido que representa el pacto mafioso junto con los grupos de poder, y también tenemos que ver el tema global. Los anglosajones que se quieren entrometer en Latinoamérica, en este caso especial Perú. Así que, por favor, emitir un voto de conciencia, y la única alternativa es JP.
Así que, por favor, peruanos de todo corazón, tanto el norte, el sur, oriente, emitir un voto de conciencia y en este caso JP. Gracias, un fuerte abrazo a toda la gente del Perú y todos por JP. No hay otra alternativa. Muy bien, muchísimas gracias. Ya se han escuchado las declaraciones acá, hermano. Ataucú se presente, ¿ah? El FREPAP. Saludos al pueblo peruano. Soy el pastor Raúl Vázquez, el israelita. Estoy aquí como un peruano que se siente indignado por la injusticia que los políticos tradicionales, más que todo esta japonesa que es la Keiko, ha traicionado al pueblo peruano. Hoy día estamos en una pobreza, en una injusticia social y el pueblo hoy día tiene una oportunidad de cambiar su rumbo, tanto económico como tanto de un bienestar y salud y un cambio a nivel de todo el Perú. ¿Por qué? Porque necesitamos hombres con moral, con respeto y que sea del pueblo. En esta vez conozco yo personalmente a Roberto Sánchez y los conozco de tiempo. Es un luchador social que ha estado del pueblo y que ha estado en la Universidad del Pueblo, que es la San Marcos, y de ahí tenía que nacer el cambio. Por eso hoy día, como un peruano que me siento identificado con el pueblo peruano, les digo al pueblo israelita y a todos los religiosos del Perú, no tengan miedo ni culpa, porque Dios es el que hace justicia y hoy día Dios nos está dando una oportunidad. ¿Para qué? Para que el Perú sea un país próspero, un país de bendición y, ¿por qué no, una potencia mundial? Porque tenemos todos los recursos naturales, pero sin embargo están solamente en unas cuantas manos de traidores a la patria, de gente que son egoístas, porque hoy día no puede ser posible que el Perú es potencia mundial en recursos naturales, pero sin embargo tenemos pobres, gente que no come, que no duerme por causa de la economía. Y eso es una injusticia. Por eso, una vez más, les digo a todos los religiosos del Perú, no sean fanáticos, porque también ustedes son parte del pueblo, parte de este sistema, y si queremos liberarnos, tenemos que votar esta vez a JP con Roberto Sánchez a la presidencia. Y la gracia y la paz de Dios sea con todos los peruanos. Amén, aleluya. Muy bien. Hermano, muchas gracias. A ver, acá, adelante, un peruano real, de convicción, auténtico, originario. ¿Qué nos tiene que decir este domingo? ¿Por quién usted va a votar? Bueno, Calampecha, Cancún, Anapayuris, Jacán, que Sotime, Julián Alberto Condoria Pasa, Casillas y Mipi, para veremos. Bueno, en el Perú, desde 1993, se instaló un sistema mafioso en todos los poderes del Estado peruano, en todas las estructuras del Estado peruano, con la Constitución de 1993. Por eso, los pueblos indignados estamos presentes hoy día en cierre de campaña de nuestro compatriota Roberto Sánchez para refundar el Estado peruano por una asamblea constituyente para industrializar nuestro país, que la educación sea fundamental en el Perú. Por eso, porque la señora Keiko Fujimori una vez más quiere estar en los poderes del Estado peruano, encabezando, no, por fuerza popular, y de esta manera se han adueñado 30 años en todas las estructuras del Estado peruano, en todos los poderes del Estado peruano. Eso basta ya, hermanos míos. Los pueblos del Perú hemos sido masacrados, hemos sido asesinados, hemos sido marcillados. Por lo tanto, debe acabarse. Nosotros exigimos, queremos políticas de desarrollo económico sostenible. Basta ya de política de limosna, basta ya de ropas usadas, basta ya de dádivas. Con esta señora Keiko Fujimori, ¿qué cosa podemos tener? Solamente eso es lo que está ofreciendo en transcurso de estos días que estaba saliendo como a hacer su campaña.
Por eso los pueblos indignados estamos acá para rechazar esa mafia que se ha enquistado en los poderes del Estado peruano. Les habló Julián Alberto Condoria Paz. Gracias. El día 7 de junio, el día domingo, marcando JP, 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 JP. Gracias, gracias. La sangre derramada. ¡La sangre derramada! ¡Jamás será! ¡La sangre derramada! ¡La sangre derramada! ¡Viva los hermanos quechuas aymaras! ¡Viva los hermanos amazónicos! ¡Viva los pueblos siempre olvidados! ¡Abajo la mafia fujimoricenista! Gracias, hermano, gracias. Muchísimas gracias. ¿Quiere declarar también? Adelante, adelante. El llamado a cuidar las mesas, personeros, pues tenemos que ver acá. Así es, sin personeros vamos a perder. Exacto. Que vea, señorita Viviana. Muy bien, muy bien. Y bueno, hermanos, acá están escuchando las declaraciones sin acá editar nada. La prensa basura, la prensa hegemónica no ha venido, no le interesa, no lo cubre. Parece que son sus camarógrafos de Keiko en realidad, pero el propio pueblo tiene su propia prensa. Así que estamos acá con Yachaywasi, hermana, para que pueda declarar. Adelante. Primeramente a todos los que estemos presentes aquí, dar gracias a Dios porque nos hemos autoconvocados aquí. El que le habla es Adela Rojas, soy presidente de la Federación de Pescadores. Cuando estuvo primeritamente vino Pedro Castillo, pudo con el apoyo de nuestro compañero Aníbal Torres, se dio un decreto para que todos aquellos pescadores puedan cobrar, pero se quedó más de 28,000 personas están en la espera. Y el único que nos apoyó en esto fue Pedro Castillo. Por esas razones, la Federación de Pescadores está presente hoy aquí desde Ventanilla, Pachacuti, y creo que muchos hermanos del sur es el único que ha dicho el Ministerio de Producción de bono para los pescadores. Por lo tanto, el día domingo estamos votando por JP y no se olviden acercarse a todos a ser personeros de JP porque saben muy bien que estamos luchando con los mafiosos, tanto nacionales de los televisores que dicen, no, JP no tiene gente. Pues nos hubiera gustado que voten su dron y vean la cantidad de personas que se han autoconvocado. Y no se olviden de marcar JP este domingo. Gracias, compañeros, y que viva. Libertad, Pedro Castillo. Libertad. Muy bien, hermano, adelante. Un mensaje importante porque no solamente se tiene que ganar masivamente, sino también se tiene que cuidar, vigilar y proteger el voto, porque esos delincuentes ya sabemos cómo actúan. Todo lo que han hecho, incluso en el 2021, nunca reconocieron la voluntad del pueblo peruano. Han pisoteado el referéndum del 2018 y han implantado una bicameralidad burlándose de todos nosotros. Ahora sí, hermano, adelante, adelante. A ver, un saludo grande para todo el Perú. Agradecer acá a este compañero que tiene que ver más de 20 millones de seguidores y yo soy uno de ellos porque habla la verdad y la justicia. Yo quiero decir a todos los peruanos, cuidemos las mesas electorales, cuidemos los personeros importantes. Sabemos que la mafia fujimorista, Keiko ya lo dijo, va a trabajar igual que su padre. El que le habla, trabajador del sector salud, y estamos preocupados porque muchos trabajadores estatales, ya sea diferentes factores, vamos a ser despedidos por esta mafia fujimorenista. Hay que recordar también quién fue quien mató a nuestros amigos, compañeros de la Cantuta, de Barrios Altos, allá en Ayacucho, quién mandó a matar a todos los compañeros de Puno, Ayacucho, en esta dictadura donde gobernó Keiko Fujimori y sigue gobernando, cuando la usurpadora Dina Boluarte debe estar en este momento presa, debe pagar todo el peso de la ley. Hago el llamado a todos los compañeros, yo soy agustiniano, trabajador de salud, y nosotros este 7 de junio todos marcamos la JP, todos somos JP con nuestro hermano presidente, futuro presidente Roberto Sánchez. El llamado, vuelvo a decir, a las coordinaciones con cuidar la mesa. Fujimori es un peligro democrático. Keiko Fujimori es una delincuente, no al pacto mafioso. Combatamos la corrupción del Perú. Bueno, un saludo y al día lunes estaremos festejando la victoria de Roberto Sánchez, del pueblo. Cuidemos el voto popular. Gracias, amigo. Bien. ¡Viva JP!
¡Viva JP! Gracias, bueno. Muchas gracias. Bueno, hermano, ya vamos llegando a la parte final, entonces acá en la transmisión hemos mostrado desde hace ya 2 horas cómo ha venido llegando delegaciones, autoconvocados, diversos sectores populares para este presente en el cierre de meeting de Roberto Sánchez, de JP. También hemos estado transmitiendo lo que ha sucedido en Abancay, el cierre en Cusco, en Arequipa, en diferentes puntos del sur. Roberto Sánchez el día de ayer se ha encontrado con la Asociación de Familiares de los Asesinados en Juliaca y de todo el sur en general. Así que bueno, hermanos, queda todo listo entonces para que este domingo se vuelva a vencer nuevamente a la señora K. Pero no basta solamente ir a votar, hay que proteger el voto, pero no basta solamente que Roberto Sánchez sea presidente, se tiene que seguir luchando hasta cambiar este sistema, hasta la Asamblea Constituyente, hasta anular la Constitución de Fujimori. Tiene que haber una revolución total y no hay que tenerle miedo a la palabra revolución, que implica un cambio, una transformación social para todos. Así que no estamos en ese camino y acá Yachayhuasi se despide. Entonces, si alguien más quiere declarar, aprovecha ahora, hermano, porque ya nos retiramos, no sé, si por ahí, dale, adelante. Buenas noches, compañeros. Agradecer a Pavel por el trabajo que hace junto a su equipo. Recordarles, compañeros, el 2021 ya ganamos. Este 7 lo volveremos a hacer. Pero sabemos cómo opera la mafia. No solo necesitamos personeros, necesitamos gente consecuente, que vaya en una sola línea, que no titubeemos. Sabemos que en esta segunda vuelta los topos ya se están subiendo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Organizarnos. ¿Para qué? Para derrocar y tomar el poder nosotros. El presidente solamente es una figura. Nosotros tenemos que organizarnos. Los personeros lo hacemos por voluntad. Nadie nos da ni un sol. Por último, ni comida pedimos. Pero ¿qué tenemos que hacer después de las elecciones? Organizarnos, compañeros, organizarnos. Y nosotros manejar el poder. Eso nos pasó con el presidente Castillo. ¿Qué hicieron? Nos alejaron. Lima se durmió. ¿Qué pasó? Salieron estos topos, se infiltraron. ¿Y qué pasó? Nos pisotearon. Nuestros hermanos del sur pagaron la consecuencia hoy en día. Tenemos que tomar conciencia, compañeros. Tenemos que tomar conciencia. ¡Viva el presidente Castillo! ¡Viva el presidente Castillo! ¡Viva el presidente Castillo! ¡JP! ¡Sube, sube! ¡JP! ¡Sube, sube! ¡JP! ¡Sube, sube! ¡JP! ¡Sube, sube! Bien, excelente. Solo después de eso vamos a ir en el orden. A ver, hermano, adelante. Buenas noches, hermanos compatriotas. Ahí vamos a darle vuelta. Buenas noches, hermanos compatriotas. Me siento muy feliz acá acompañar a nuestro líder, ¿no? Y este domingo tenemos que votar juntos por JP. Roberto Sánchez, mis hermanos, no se dejen convencer por los medios de comunicación que manipulan toda la información. No vean esos programas porque les meten miedo, todo es negativo. Siempre tienen que ver la prensa alternativa como Yachayhuasi, que yo lo sigo hace ya varios años, y muchas veces esa prensa es perseguida por los, como dice, por la policía y por servicios de inteligencia. Y no se dejen convencer, por favor. Cuiden el voto, que vayan personeros a los colegios, anótense, en cada distrito hay para anotarse como personeros, que no gane la corrupción, mis hermanos. Por favor, cuiden los votos, porque no se dejen manipular, y que este domingo todos somos juntos. Roberto Sánchez, JP, sube, una hermana representando a los jubilados va a declararlos en este momento. Usted, hermano, adelante. Buenas noches, compañeros. Hoy día es un día muy especial por esta gran meeting que va a venir el compañero Roberto Sánchez. Todo el pueblo peruano, el día 7 debemos de votar a nombre de Juntos por el Perú, porque sabemos que tiene que cambiar muchas cosas en el país. Sobre todo, no solamente debemos hablar de corrupción, porque la corrupción se tiene que quedar sola. ¿Por qué? Porque mientras que el pueblo peruano siempre hable de su conciencia de clase, que nunca debe desmayar, así como hemos luchado tantos años. Como jubilada, le digo a Roberto, nuestro compañero de lucha, que siempre, nunca nos abandone. ¿Por qué? Porque él va a ser el que va a hacer cambio, tanto a los niños, jóvenes,
adultos mayores que somos nosotros. Hemos dado mucho para este pueblo, estos cambios que han habido y esta situación tan difícil que la estamos pasando, compañeros. ¡Viva JP! ¡Viva! ¡Sube, sube! ¡JP! ¡Sube, sube, JP! ¡Sube, sube, JP! Bien. Acá por ahí cerrando ya, hermano. Adelante, con toda la fuerza. Canchari. Hermano Canchari, con todo. Bueno, hermanos, en primer lugar, fuerte las palmas, hermanos, de peruanidad. Evocamos a todos los hombres y mujeres que lucharon en nuestro país por ideales justos. Por los 90 asesinados que dieron su vida. Hermanos, hoy lo tenemos que tener presente. Solamente para decirles que en esta lucha contra el fascismo de derecha que encabeza la japonesa asesina Keiko Fujimori, todo nos une, nada nos divide. El 7 de junio ganaremos, compañeros, de eso no hay duda. Fuerte las palmas, hermano. Ahora viene la segunda fase. ¿Cuál es la segunda fase? Defender el gobierno contra el oportunismo, contra los ganapanes, contra los caviares que también se han sumado, hermanos. Esa es la verdad. Así es. Nosotros no podemos hacer concesiones. Gracias a nuestros hermanos de las regiones, estamos aquí, hermanos. Fuerte la palma para nuestros hermanos de Ayacucho, Cusco, Puno, Huancavelica y mi tierra, Chajrán, Pandahuaylas, Apurímac, hermanos. ¿Y qué nos han dicho en Apurímac? Ahora vamos a ganar al 99% y le vamos a decir a Puno, ya fuiste Puno. Muy bien, muy bien. La sangre derramada jamás será olvidada. La sangre derramada jamás será olvidada. La sangre derramada jamás será olvidada. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Viva peruanistas! Bien, bien, bien. Peruanistas, ¿Qué tal? Claro, por supuesto. A ver, hermana, dale con todo. Aló, buenas noches con todos. Yo soy de provincia de Andahuaylas, distrito José María Arguedas. Hermano kuna kailima pim nyuha kachkani llamkani pero chairah me amuchkani hermano kuna atari sun yapachanchi atari sun hermano kuna Andahuaylas Abancay Cusco Puno. Manam de Jasun Chukayachtanchita, hay cascamam saruasun, hermano Kuna, hay cascamam saruasun. Kunachim Yuhanchim Kanchik, Lactayo, Yuhanchim Kanchik Guasio, y Maraikum Amuman, Uclaudadu Mantaruna, y Nafanchik Sarukanchikman, Kunan América Latina Matari Muchkanya, Descari Muchkanya. Entonces, Yuhanchim, hermano, Lactayo Kanchik, Yuhanchik Mit, respeta Chinanchik, Chaquicha Yachtanchit, hermano Kuna. Entonces, Hatarimusun, la Toco y la Manta, norte, centro, sur, Chaquicham Yachtanchik, Yuhanchik Baja, Malam Yuhanchik, Maimanta Chamuranchik, Caipi, Nasir Mikanchik, Yuhanchik, familia Inca, Aymaram, Quecho Aymaram Kanchi, hermano Kuna, Andahuaylas, Ayacucho, Piura, Hatarimuichik, Luna Kuna, y Matam Kunan de Jacusun, Aykas Kamam de Jacusun, Saruananchik Baja Ver, Hatarimuichik, hermano Kuna, Caipim, Campo de Martepe, Cachcanchik, ya, Atariscanchik, hermano, Atarimuichik, Caipi, Ñuja Chayrak, Chayamuchkani, Ñuja Pascani, Andahuaylas Mantam, Huacabamba Mantam Cani, Ñuja y Coja, Atanini, Cuchitaya, Manam, Pepa, Ñuja y Kutak, Saruan Muchek, toda la vida, Saruan Chiñam, ya, basta, hay que acaman Bejasu, Paikuna, mi Kuruñam, Kai señora Keiko Fujimori, mi Kuruñam, ya. Dejachun chacranchita, dejachun alpanchita, no pare puchun kayaktamanta. Expulsasun si inata kaina guañuchita hayarinja, expulsasun me kayaktamanta. Pero yaktamanta, hasta richcali un chiñam, hasta un chiñam. Así que gracias con todos. Hermana, ¿y usted qué opina? Que ahora sí tenemos a dos vicepresidentas que son del... Realmente, porque hay gente que se comodina a Boluarte, ¿no? Que al final fue un disfraz. Pero tenemos una hermana como Brígida Curo, que es de Capachica, allá en Puno. Igual también nuestra hermana Analí Márquez, de Chumbivilcas, allá en Cusco, y son quechohablantes también. Y lo hablan con fluidez y naturalmente. ¿Qué le parece?
Bueno, hermano, ñujanchipa paisanuchismi, kunan kay señora Curupas, paisanuchismi. Lo que pasa, ñujanchita discriminados canchigmi. Kay iña, kay pollerona, nispa, y maraico, ñujanchija llaqtanchigmi canchik, ñujanchimi kay waseo canchi. Pita paikuna ñujanchita kamiwananchipa, pollera sapa, indio sapa, maimantan paikuna amura, maimantan paikuna kan. Kilisura inaspa kuna ñujanchita kay india nispa. Mana quichuamanta mam castellano tayachancho rimaita nispa. Castellano mana medio manchicho. Ñujanchipa aymara quechua medio manchik. Si castellano tamana yachacho shairaj mi yachachkanchik. Entonces ama pipa ñujanchita sarukuanchik mancho. Kay presidente kunaja, si no neja keiko gananim a la fuerza ganando, con derechos, Jurado Nacional Elección Mahame, Chayamon, Estados Unidos manta, Chaykuna, voltea Chihuananchipa, pero malam de Jasuncho, si a la fuerza ganan que Keiko Fujimori, igual también expulsas Jaikeko Kayaktaiko manta, porque Ñujaiko Pam Kayakta, manam Pipachu. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Bueno, listo hermano, muchas gracias. Entonces ya saben, el domingo cerramos filas contra la señora acá. Tefi, para cerrar ahí. Yo me despido acá, gracias. Ya saben, hermanos, prensa independiente, cualquier apoyo al 923-913-651. Ya con todo el equipo ahora vamos a ir a cenar y ya luego nos regresamos. Mañana continuamos informando, mañana, pasado, el domingo. Adelante. Ciudadanos, hacemos un llamado al pueblo de Lima para que despierte, abra los ojos y vote por JP Sánchez, presidente. Libertad al presidente Pedro Castillo Terrones. Gracias. Bien, hermano, bien. Listo, Tefi. Bien, hermanos, hermanas, toda la comunidad de Yachayhuasi, gracias por acompañarnos en esta jornada. Recuerden que solo el pueblo salva al pueblo, así que gracias al apoyo de ustedes, hoy nos hemos hecho presente toda una comitiva y principalmente para hacer ventana de toda la población que con mucha conciencia, exactamente, a través de Yachayhuasi, que es el canal del pueblo, la gente se ha expresado con mucha conciencia, con mucha convicción, ha reiterado las razones por las que están confiando en JP para este proceso electoral. Sin embargo, también hay muchos otros hermanos que se han sumado en contra del fujimorismo para apoyar a JP. Entonces, muchos tendremos muchísimas razones, pero lo importante es que hay el deseo de construir una sociedad realmente democrática, una sociedad en la que nuestros derechos sean garantizados, una sociedad que por razones políticas no seamos encarcelados o perseguidos. Entonces, todo eso queda en nuestras manos y les decimos a ustedes también en sus hogares, continúen trabajando, continúen aportando y principalmente organizándose, que esa es la tarea que nos queda para evitar que una vez más nuestra decisión y nuestro voto no sea respetado. Nos reencontraremos en una próxima ocasión. Un fuerte abrazo para todos ustedes y seguimos aquí para servir con todo el corazón. Y como decimos siempre, solo el pueblo sale el pueblo. Yachtan Chismanta. Yachtan Chikpa. Dale. Para los jóvenes que les gustan los videojuegos, a los jóvenes muchas gracias a todos los que han visto la transmisión el día de hoy. Este trabajo es para ustedes, lo que hemos podido transmitir. Ha habido momentos que de repente el internet nos ha fallado, pero hemos podido desarcir el momento. Y gracias a cada uno de ustedes, de pantalla Yachayhuasi. Y para los jóvenes que les gustan los videojuegos, ahí pueden ver el meeting de final de campaña de Roberto Sánchez en Roblox. A los jóvenes que les gusta el videojuego, a los jóvenes que les gusta, no sé, el Dota, ahí pueden verlo. Muchas gracias, saludos. Nos vemos hermano con esta imagen de ahí y vean la página de JP para la cierre de campaña. A ver. Nos vemos, gracias Blanquita Zulema y a todos los que han estado presentes. Gracias por el apoyo, por la... ¿Así? Así han sacado, lo han sacado hace ratito, ahí está en la ley general en la 3512 es de educación superior. En esta ley está bien claro. Y ahora domingo también él nos quiere hacer desfilar. ¿Y dónde dice también el domingo?